Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a este Gato al Agua extra de domingo. Se va acabando el curso, retomaremos los gatos de domingo, por supuesto, en cuanto empiece el curso convencional, pero hoy nosotros queríamos cerrar esta larguísima situación de excepcionalidad que hemos vivido a partir de la crisis del coronavirus con un gato dominical muy especial. ¿Por qué? Vamos a ver. De lo que nadie habla, de lo que está prohibido hablar en España, salvo que sea con acentos hipercríticos, es del ascenso de eso que se ha llamado nuevas derechas, derechas populistas, el nombre que cada cual aquí y allá les pone. Ya sabe usted que para nuestro gobierno es la ultraderecha. Bueno, pero mire usted alrededor, es decir, diga lo que diga el gobierno español, el hecho es que por todas partes hay algo nuevo. No sé si es un fantasma que recorre Europa, como el que decía Carlos Marx. Creo que no es un fantasma, que es una realidad muy sólida, que está dando respuesta a una situación enteramente nueva, que es la que vamos a debatir hoy. Por decirlo en dos palabras, desde hace unos cuantos años se ha visto en Europa que, en todo Occidente en realidad, que así como la derecha traicionó a la nación para hacerse cosmopolita, la izquierda traicionó al pueblo para hacerse financiera. Y el resultado ha sido una orfandad brutal de millones y millones y millones de ciudadanos en todo Occidente. De ahí ha salido todo lo que hemos visto desde el fenómeno Donald Trump hasta los gobiernos soberanistas, nacionalistas del Grupo de Visegrado en Europa y, por supuesto, fenómenos como el Frente Nacional, hoy Unión Nacional, en Francia, o el complicadísimo programa político de la derecha soberanista en Italia y también, por supuesto, en España, Vox. Bueno, de todo eso queremos hablar hoy. Vamos a hacerlo con dos personas que conocen excepcionalmente bien este proceso porque lo han vivido informando y reflexionando sobre él desde que empezó, que son, a la derecha de Gengis Khan, don Carlos Esteban. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido como siempre. Temazo. Y a la izquierda de Tamerlán, don Fernando Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Temazo, efectivamente, temazo máxime, cuando el otro día teníamos la enorme fortuna de poder entrevistar a una de las personas que mejor sintetizan desde el punto de vista generacional este fenómeno, que no es Marine Le Pen, que es su sobrina, que es Marion Maréchal Le Pen. 30 años y la cabeza mejor amueblada que yo he visto en mi vida con esa edad. Es para no creérselo. Como usted sabe, Marion Maréchal Le Pen, pues lo sabe porque lo contamos aquí, estuvo en Madrid para presentar el ISEP, ese Instituto de Ciencias Políticas, que empieza su curso ya a partir de septiembre que viene en Madrid, después de su experiencia en Lyon y en otros lugares. Y después de la presentación del ISEP en Madrid, nos concedió 45 minutos de entrevista, la posibilidad de tener con ella una charla en profundidad sobre muchas cosas. Política, en realidad, lo de menos, porque lo más importante es todo lo que hay alrededor de la política y más allá de la política. Si a usted le parece, vamos a plantear el programa hoy de la siguiente forma. Primero vamos a ver esta entrevista con Marion Maréchal Le Pen. Quédese, se va a quedar usted seguramente tan nubilado como me quedé yo. Y a la vuelta la comentamos y de paso entramos al fondo de todo ese movimiento que está ahora mismo sacudiendo Europa y que desde muchos puntos de vista puede ser tal vez la última salvación de nosotros los europeos. Un minuto para la publi y a la vuelta la entrevista con Marion Maréchal Le Pen. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión especial del Gato al Agua, que va a consistir en algo que mucha gente ha esperado en España poder tener, porque no es muy frecuente. Saben ustedes que si algo está cambiando en Europa en los últimos años es que de repente alguien ha tomado conciencia de que existe una inmensa minoría que está siendo apartada por otra exigua minoría que, sin embargo, detenta todo el poder cultural, el poder económico, el poder político. Esa Europa que se resiste a morir ha aparecido, ha asomado la cabeza y la está asomando de formas muy diversas, por supuesto en la política, pero también y sobre todo
en la cultura. Esa es precisamente la persona que hoy tenemos con nosotros. En España normalmente lo ignoramos casi todo sobre la política francesa. Hay pocos personajes políticos franceses que sean conocidos por la mayor parte del público español, y sin duda una de esas personas es nuestra invitada de esta noche, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Marion Maréchal Le Pen, vous êtes de formación jurídica política. Marion Maréchal, usted tiene formación jurídica y política, se ha formado en París y Lyon, ha sido diputada 5 años en la Asamblea Nacional, ha sido la diputada más joven de la Asamblea. Vous avez été la députée la plus jeune de la Asamblea Nacional. Oui, en effet. Sí, en efecto. Y un día usted decidió que en realidad se podía hacer más por cambiar la sociedad desde fuera de la política que dentro de la política. ¿Por qué? Oui, c'est vrai que j'ai un parcours un peu à l'envers. Sí, es verdad que yo he tenido un recorrido al revés de lo habitual, porque comencé muy joven en política. Tenía 22 años cuando fui elegida. Fui diputada 5 años y después presidente del grupo de oposición en el Consejo Regional de Provenza-Alpes Costa Azul. Y es verdad que en un momento dado, verá, yo soy de la generación de la Manif pour tous, aquel gran movimiento que se opuso al matrimonio y a la adopción homosexual, y ese gran movimiento por fin comprendió la importancia del combate cultural. Su lema era que no bastaba con cambiar las cosas por arriba, por las instituciones, sino que había que hacerlo sobre todo por abajo, por la sociedad, y que la resistencia política, intelectual, cultural comenzaba con compromisos de orden asociativo, empresarial, etcétera, en la sociedad. Así decidí entrar en el mundo empresarial y lanzar una escuela en Lyon, el ISEP, que es una escuela de ciencias políticas, como reacción a la formación caduca y uniforme de la clase dirigente francesa, en especial de la clase política. Y uniforme de la clase dirigente française, politique en particulier. Vous savez bien qu'on a dit, surtout à gauche, usted sabe bien que se ha dicho, especialmente en medios de izquierda, que aquello fue una especie de sucursal de Steve Bannon y del movimiento Trump norteamericano. Es verdad que la izquierda europea lo ignora absolutamente todo sobre la realidad de la lucha cultural de la derecha en Europa, pero en cualquier caso, ¿es verdad que hay alguna afinidad del ISEP con la órbita de Trump? No, es verdad que Bannon formuló la hipótesis de crear una escuela política en Italia, pero ese proyecto llegó después que el nuestro. No hay ningún lazo estructural ni de otro tipo entre nuestra escuela y los Estados Unidos. De quelque ordre que ce soit aujourd'hui avec les États-Unis. Pero tiene usted razón cuando dice que la izquierda ha ganado el combate cultural en muchos aspectos. Es la izquierda la que domina los grandes centros de pensamiento, los medios, la educación, y es eso lo que le permite mantenerse en el poder con un trabajo de influencia muy importante. Pero nosotros tenemos también a la derecha, si usted quiere, recursos para dar esa batalla cultural. Incluso la doctrina social de la Iglesia es una invitación a implicarse también en la ciudad. Así que no hay razones para que la derecha permanezca al margen de ese combate en el seno de la sociedad. Vous venez de mencionar la Manif pour tous, c'est un mouvement vraiment extraordinaire que s'il a réussi en France. Acaba de citar usted el movimiento de la Manif pour tous, que si pudo triunfar en Francia fue, a mi juicio, porque la Iglesia como institución se mantuvo al margen, mientras que en España la Iglesia fue un obstáculo. También acaba de citar la doctrina social de la Iglesia. Pero estamos en una sociedad extremadamente secularizada. ¿Hay todavía potencia, fuerza en el mensaje de la recuperación de la herencia cristiana? Est-ce qu'il y a toujours de puissance dans le message de l'héritage chrétien? Il y a toujours oui, pour entendre ce message. Vous avez raison, la France est l'un des pays les plus athées d'Europe, après avoir été la fille aînée de l'Église. Sí, es verdad. Francia es el país más ateo de Europa después de haber sido la hija primogénita de la Iglesia. También es verdad que somos la sociedad de la laicidad, que ha convertido el laicismo en una nueva religión para borrar cualquier referencia religiosa en el espacio público. Pero en Francia la Manif pour tous no fue un movimiento religioso católico, sino que su impulso fue la angustia de ver cómo se quería satisfacer a cualquier precio el deseo de poseer niños, la angustia de ver cómo vemos hoy la apertura de la reproducción asistida para las parejas de mujeres y de los vientres de alquiler para las parejas de hombres, o sea, la mercantilización de la reproducción. Es un mensaje que en Francia ha calado bastante, porque después de todo tenemos una fuerte tradición antiliberal, una fuerte tradición de izquierda también. Algunos dicen que somos el último país socialista de Europa.
une très très forte tradition antilibérale qui vient aussi, pour le coup, plutôt d'une Eso piensan los americanos de nosotros. En fin, el hecho es que muchos sectores, tanto de izquierda como de derecha, han sido sensibles a este rechazo de la mercantilización de los hijos, de la mercantilización de la mujer, y todo eso ha derivado finalmente en una crítica de la sociedad individualista que nos mete en una especie de conflicto perpetuo entre deseos individuales sin que tengamos ya matriz común, valores comunes. Creo que es todo eso lo que reunió a millares de jóvenes franceses en esa necesidad de tener valores fundamentales que nos unan a todos y que finalmente nos den una cierta idea del hombre y de la sociedad. C'est cela aussi, je crois, qui a réuni tous ces jeunes Français, ce besoin de retrouver des valeurs finalement fondamentales sur lesquelles nous nous rejoignons et qui forment une certaine idée de l'homme finalement et de la société. Ce qui était formidable dans le mouvement de la Manif pour tous. Algo formidable en aquel movimiento de la Manif pour tous es que hizo salir a la luz a una Francia que creíamos muerta, pero que seguía existiendo, y además seguía existiendo en gente muy, muy joven. Pero era una Francia sin columna vertebral. C'était magnifique, mais c'est vrai que, comment dire, sans colonne vertébrale. Oui, alors c'est vrai que c'est une France en réalité qui s'était manifestée, mais il y a longtemps, quand la Bueno, gauche avait es la tenté misma d'attaquer Francia que se l'école manifestó privée et mucho l'école tiempo libre. antes, cuando la izquierda intentó atacar la escuela privada y la escuela libre. Aquello reunió a millones de personas, pero es verdad que es una Francia mayoritariamente de derecha y que no tiene la costumbre de tomar la calle. Por eso la Manif pour tous fue tan espectacular y, en efecto, era un movimiento muy joven. Spectaculaire, et c'est vrai que c'était un mouvement très jeune. Malheureusement, il n'a pas abouti. Lamentablemente acabó en una derrota política porque aquella ley de matrimonio homosexual se aprobó. Pese a todo, yo diría que fue solo una derrota a medias porque mucha gente que participó en aquello montó después proyectos de orden cultural y asociativo, incluido nuestro ISEP, y cuyos efectos políticos podremos ver en un futuro muy próximo. Et dont on verra les effets politiques, je pense, probablement dans les 5 ou 10 ans à venir. C'est justement là que je voulais parvenir, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation politique, que c'est-à-dire, finalement... Sí, es verdad que podría decirse que esto no ha llegado a ninguna parte porque no ha habido una traducción política en términos de toma del poder, pero sin embargo se ha creado una realidad social y cultural que antes no existía. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Eso es. En consecuencia, podría decirse que es el momento de organizar todo eso, ante todo intelectualmente, y ahí entra el ISEP. Oui, alors le projet de l'ISEP, alors nous on a décidé de s'investir plutôt dans le Sí, nosotros hemos concebido el proyecto del ISEP en el mundo educativo, no en el de la primaria y la secundaria, sino en la educación superior, porque en Francia hay una enorme endogamia social de las élites. Casi todos vienen de los mismos medios sociales y además se forman en las mismas escuelas. El arquetipo de la carrera de nuestras élites es formarse en la Escuela Nacional de la Administración y en Ciencias Políticas. C'est d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po. Sí, l'ENA, la Polytechnique. Sí, la ENA, la Politécnica. Assez peu, c'est surtout Sciences Po, ENA. Y la plupart du temps, d'ailleurs, la plupart ont été La Politécnica menos, pero sobre todo políticas y la ENA. Y además la mayor parte de los altos funcionarios eligen estudios financieros, como es el caso de Emmanuel Macron. Y de ahí pasan al mundo político. Y todo eso da una visión demasiado uniforme, una lectura del mundo en un único sentido. En économie, en sociología, en geopolítica. Así que esas élites tienen análisis preconcebidos en economía, en sociología, en geopolítica, y eso contribuye poco al pluralismo político. Añadiré, además, que hay un fenómeno en la universidad francesa que es el sectarismo, un militantismo de grupos políticos muy activos en torno a cuestiones como el indigenismo, el neocolonialismo, el racismo de Estado, los privilegios de los blancos. Du neocolonialisme, du racisme d'État, du privilège blanc. ¿Vous parlez de la Universidad Española? Pero usted está hablando de la Universidad Española. Bueno, por eso hemos venido también a Madrid, porque hay circunstancias comunes y necesidades comunes. Y bueno, el hecho es que a partir de allí esas escuelas, o eso pienso yo, forman gestores más que jefes de empresa y tecnócratas más que hombres de Estado. ¿Y por qué? Porque no les han dotado de esa fuerza de choque que es la cultura general, o sea, esa capacidad de la inteligencia para movilizar la experiencia del pasado para proyectarse en el largo plazo, esa capacidad para conocer íntimamente el alma de las civilizaciones que permite comprender correctamente el mundo. Dans le temps long, cette capacité à connaître intimement l'âme humaine et l'âme des civilisations
En vez de eso, se ha abandonado la transversalidad de los conocimientos para formar expertos encerrados en su territorio. Y además del desafío del pluralismo intelectual, tenemos el desafío pedagógico, que es lo que el ISEP trae a Madrid y a otros lugares. Toujours qu'on parle de transversalité des connaissances, il y a toujours quelqu'un qui dit bon, ça c'est une chose un peu abstraite. Siempre que se habla de transversalidad, de conocimientos, hay alguien que dice, bueno, todo eso es muy abstracto, pero en realidad no se puede hacer política si no sabemos a dónde vamos, ni se puede hacer economía si no tenemos unidad de la justicia y de la comunidad. ¿Cuál es el programa concreto del ISEP? Porque es más que técnico, es más que académico. Del ISEP, c'est plus que technique, plus qu'académicien. Oui, en fait, il y a un alliage assez innovant entre la théorie, la pratique, Sí, se trata de aunar lo teórico y lo práctico, lo intelectual y lo operacional. Se trata no solo de formar inteligencia, sino de formar hombres de acción, gente que se pueda comprometer en el mundo político, empresarial o asociativo. El general de Gaulle decía, ¿sabe? En Francia todo el mundo cita al general de Gaulle, así que yo tampoco me voy a privar. Ah, sí, yo también lo hago. Voilà, mais il disait quelque chose de très juste, il disait la culture générale c'est l'art du commandement. Pues bien, De Gaulle decía que la cultura general es el arma del mando y creo que es verdad. Uno no llega a ser un buen jefe al margen de las cualidades personales, solo porque aprenda tales o cuales técnicas en una escuela de negocios. Yo creo que lo fundamental en un buen jefe es la capacidad para distinguir lo esencial y lo accesorio. Para eso hace falta una inteligencia capaz de tomar altura, con densidad de conocimientos y un espíritu crítico para interpretar las informaciones que le llegan y que esté acostumbrado a la contradicción. Un espíritu que no esté acostumbrado a la contradicción no va a ser capaz de desarrollar el sentido crítico, pero por desgracia en muchas grandes escuelas esa contradicción ya no existe. Se llega allí con una doctrina ya establecida, con profesores que han salido todos del mismo molde ideológico, y si alguien se sale del molde, procura ser discreto y que no se note mucho porque se los aparta o se los amenaza o se frena su carrera, frecuentemente por grupos sindicales de estudiantes de extrema izquierda que siembran el terror con la complicidad de la dirección. D'extrême gauche qui sèment la terreur avec la complicité de la direction. Aquí creo que tenemos en el ISEP un deber de ejemplaridad. Todo el mundo conoce mis compromisos políticos pasados, pero yo no quiero hacer una escuela de derecha o la escuela de lo políticamente incorrecto. Eso no me interesa. Yo quiero hacer una escuela donde de verdad se dé cita el pluralismo intelectual. Por ejemplo, si se habla de la historia de las ideas políticas, se va a estudiar a todos los autores y todas las corrientes. Todos los profesores que sean de calidad son bienvenidos. Se imparten todos los meses conferencias por personas que no tienen nada que ver con mi familia política. En fin, es eso lo que queremos mover y esto es lo que va a hacer el ISEP Madrid, en el corazón mismo de esta gran ciudad. Y espero además que podamos suscitar vocaciones, porque la idea es que de aquí nazcan otras escuelas que puedan formar esta potencia de choque en el plano educativo y cultural. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement pression de Black Lives Matter? Volvamos a la actualidad general. ¿Qué piensa usted del movimiento Black Lives Matter, que en Europa se ha traducido como una especie de ola de rencor, de odio hacia todo lo que huela a civilización europea? Alors, je vais vous dire, j'en pense pas du bien, pour une simple raison, c'est que en France nous avons eu, comment dire, une récupération politique de ce mouvement. Bueno, no tengo una buena opinión, evidentemente, por una simple razón. En Francia hemos vivido una instrumentalización política de este movimiento por grupos militantes de izquierda y de extrema izquierda que han utilizado un viejo asunto francés sobre un joven que se llamaba Adama Traoré, un delincuente habitual de origen extranjero. Creo recordar que de Mali, que fue detenido durante su detención, sufrió un accidente y murió. Es decir, fue una muerte accidental. C'est une mort accidentelle. Et ces militants d'extrême gauche ont voulu faire un parallèle
C'était un Français d'origine étrangère et d'origine malienne, si je ne m'abuse. Y estos grupos de extrema izquierda han hecho un paralelo entre el asunto Traoré y el caso de George Floyd, envolviéndolo en un discurso sobre la violencia policial racista en Francia, que si la policía francesa es extremadamente agresiva, que si el racismo de Estado es sistemático en Francia, que si Francia sigue siendo un país colonial con sus viejos hábitos de discriminación y, en fin, algo completamente delirante. Serait systémique en France, que la France serait un pays néocolonial qui continue avec ces vieilles rengaines, si vous voulez, de discrimination à l'égard des minorités, enfin quelque chose de complètement délirant. Et le plus inquiétant, ça n'est pas tellement que ces groupes militants cherchent à exister. Y lo más inquietante no es que estos grupos intenten existir, lo peor es que este mensaje ha sido escuchado en el más alto nivel de Estado. Y el propio ministro del Interior dijo que toleraba las grandes concentraciones que se produjeron en aquel momento, a pesar de las restricciones del COVID. Porque a veces dijo, la emoción está por encima de la ley. ¿Se imagina usted un ministro del Interior diciendo que la emoción está por encima de la ley? Mientras que a los franceses se los sancionaba de forma severísima si se saltaban el confinamiento o vulneraban las prohibiciones de ir aquí y allá, ahí teníamos a 20.000 personas reunidas gritando su odio a Francia con el asentamiento del poder político. Qui hurlaient leur haine de la France avec l'assentiment du pouvoir politique. Et c'est très dangereux, si vous voulez, parce que le problème, c'est que ces groupes politiques... Y esto es muy peligroso porque esos grupos políticos son puro negocio. Detrás de ellos no hay más que negocio, obtener financiación, subvenciones, lograr la discriminación positiva a su favor, ganar poder político e influencia. Esto no es emoción ni nada de eso. Hay allí una voluntad de humillar a los franceses cuando se nos exige ese símbolo brutal de ponerse de rodillas ante ellos. Eso no es respeto, eso es sumisión. Ce symbole très fort de se mettre à genoux. En réalité, ce n'est pas du respect, c'est de la soumission qu'ils veulent. Et malheureusement, cette soumission, ils l'obtiennent de la part des ministres français. Y si vous voulez, le souci, c'est qu'en France, nous avons... Y por desgracia, ellos obtienen esa sumisión por parte del poder político. Lo más preocupante es que en Francia tenemos una población muy numerosa de origen extranjero, con muchos jóvenes que son sensibles a ese discurso porque encuentran allí una justificación a sus dificultades sociales o económicas. Y como en la escuela pública se les ha explicado que Francia es el país de las colonias, el país de los colaboracionistas con los nazis y que sus antepasados han sido martirizados por los franceses, todo eso acaba creando tensiones étnicas, raciales que para mí son absolutamente aterradoras. C'est toujours la même chose partout, hein? Même en Espagne aussi, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Mais il y a toujours le discours de Esto pasa también en otras partes, en España, en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Encontramos siempre el discurso del arrepentimiento, de la culpabilidad europea. Vamos a ver, ¿no ha llegado ya el momento para nosotros europeos de apartar de una vez ese discurso de nuestra eterna culpabilidad? Écarter tout ça, de briser ese discours de la culpabilización éternelle. Oui, bah, moi, je suis d'accord avec vous, c'est ce que moi, à mon petit niveau, j'essaye de faire, et puis d'autres évidemment en France. Le problème, Estoy completamente de acuerdo, y eso es lo que muchos intentamos hacer en Francia. El gran problema, a mi juicio, es que no estamos ante un choque de culturas, sino ante un choque de inculturas. Hay una amnesia histórica total. Ya no hay transmisión de conocimientos en la escuela pública y todos esos jóvenes no conocen nada de la historia. Si los jóvenes franceses conocieran su historia, serían capaces de oponer un discurso contrario, de no caer en la culpabilización, de mirar la historia con sus matices. Pero hay tal desconocimiento sobre lo que realmente fue la colonización o lo que fue la esclavitud, que no hay anticuerpos intelectuales para defenderse. Dans ces parts d'ombre comme dans ces parts de lumière. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une telle méconnaissance totale de ce qu'a été la colonisation, notamment de ce qu'a été la question de l'esclavage, que malheureusement il n'y a pas d'anticorps intellectuel pour se défendre. Je veux dire, qui sait aujourd'hui en France que, par exemple, la traite ¿Quién sabe hoy en Francia, por ejemplo, que la trata de esclavos árabo-musulmana ha sido mucho más cruel y mucho más larga en el tiempo que la trata occidental? No es por justificar nada, es simplemente para dejar claro que todas las civilizaciones en todos los tiempos han sido, por desgracia, o colonizadores, o colonizados, o esclavizadores, o esclavos. Y si empezamos a hacer cuentas, yo tendría que pedir cuentas a los italianos por la colonización romana o a los argelinos por la captura de esclavos en la costa mediterránea europea y, en fin, no acabaríamos nunca. Es muy malsano, es imposible hacer una nación así. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est un discours d'État.
c'est-à-dire c'est le pouvoir qui a Lo chocante es que hoy todo eso es un discurso de Estado. Es el poder el que ha asumido ese discurso de contestación. Una contestación que en realidad no va a ninguna parte para legitimarse. Es demencial, pero funciona. Oui, mais on en revient à ce qu'on disait au début. Je pense que déjà, pourquoi? Parce que toute cette classe dirigeante est passée par des écoles qui sont les incubateurs de ces idéologies, c'est-à-dire qu'ils ont quand même... Sí, y aquí volvemos a lo que decía antes. Esto es así porque esas clases dirigentes han pasado por escuelas que son la incubadora de esta ideología. Han formado su espíritu allí. Y luego hay además un cierto cinismo electoral. Esa gente quiere ganarse un cierto voto comunitario y piensa que con el masoquismo y la culpabilización van a llevarse los votos de este electorado. Es muy sorprendente. Et puis je pense qu'il y a... oui, c'est très étonnant. Je pense que c'est un vieux malaise français qui date aussi de la Creo que es una vieja enfermedad francesa que data de la Segunda Guerra Mundial, quizá antes, y que nos ha desprovisto de la voluntad de defender nuestra cultura y nuestros valores frente a culturas que ellas sí están muy afirmadas a través del Islam, por ejemplo. Realmente son muy ingenuos y creen que pueden obtener rentabilidad denunciando eso. A partir de ahí comienzan también las amalgamas, como ocurre con la cuestión del Islam radical. Si tú denuncias el Islam radical, te dicen que estás denunciando a todo el Islam y por tanto tú eres islamófobo y por tanto eres racista y por tanto eres malo, en fin. L'islam radical ou du développement parce qu'on dit ah oui mais si vous dénoncez l'islam radical, vous créez un amalgame avec tous les musulmans, donc vous êtes islamophobe, donc vous êtes raciste, donc vous êtes méchant. Voilà, donc c'est conclusion. Donc en fait, il y a une espèce de terrorisme intellectuel. Se crea una especie de terrorismo intelectual que nos impide denunciar el mal. Pero ¿cómo podemos combatir el mal si no podemos denunciarlo? Incluso nos han prohibido usar las palabras para denunciarlo. En cierto momento hice un vídeo diciendo que no tenía que excusarme por ser blanca, por ser francesa y por ser europea. Et en tant que française et en tant qu'européenne. Ah oui, yo no subía voilà. Sí, et on m'a dit, ah mais eso es, y me dijeron, ah, qué escándalo, te defines como blanca. Voilà. Ah, sí, ha dicho que es blanca, qué horror. Exactamente, cuando en realidad yo decía eso precisamente porque no quería racializar el debate, sino porque en un momento determinado hay que decir las cosas como son para denunciarlas. Y esa gente nos ataca por eso. Mire, yo no quiero una sociedad como la americana donde se mira el color de la piel de la gente antes de juzgar sus actos. Yo creo que es una regresión en términos de civilización absolutamente aterradora. Je trouve que c'est une régression civilisationnelle absolument terrifiante. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes donc dans une sorte de néo-religion progresiste, très simple, très démagogique? Podemos decir que estamos ante una especie de neorreligión progresista dirigida por una élite simplemente materialista, sin ningún otro horizonte que el poder. Vamos a ver, la izquierda, ¿dónde está? ¿Qué queda hoy de la izquierda real? Non, mais le progressisme est malgré tout le progressisme qui est en fait la nouvelle mutation de la gauche. Hein. C'est un peu en France, c'est comme les écologistes en France. Les écologistes el progresismo es el que ha provocado la gran mutación de la izquierda. Es un poco como el ecologismo en Francia. Los ecologistas han convertido el ecologismo en un socialismo de punto cero, un socialismo en bicicleta y está más en el combate social que en el combate medioambiental. Por utilizar una célebre expresión de mi abuelo, son como las sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. El progresismo es una vieja tradición intelectual, esa especie de fascinación infantil por el futuro, donde se imagina que el futuro será siempre mejor. Por otra parte, creen que el hombre progresará de manera lineal, como progresa linealmente la técnica. D'autre part que l'homme progresse de manière linéaire comme progresserait de manière linéaire la technique, ce qui aussi n'est pas avéré dans l'histoire. Et puis je crois aussi, si vous voulez, qu'il y a un prisme sociologique. Cosa que desde luego la historia no ha demostrado. Y luego hay en todo eso un componente sociológico importante. Vamos a ver, hoy tenemos en Francia una sociedad que ha estallado. Un sociólogo muy conocido en nuestro país, Jérôme Fourquet, ha escrito un libro que se llama El archipiélago francés y él explica que hay tres grandes archipiélagos casi sin relación entre sí. Uno, el archipiélago inmigrado, comunitarizado, principalmente musulmán. Otro, el archipiélago chaleco amarillo, la Francia periférica, los perdedores de la mundialización.
Ah, sí, yo estuve allí, hablaremos de eso. Hablaremos, y que son más del 60% de la población, cuidado, pero la mayoría está desaparecida como si no existiera. El tercer archipiélago es el de la Francia de las metrópolis, de profesión intelectual, cuadros superiores y esta gente que vive enclaustrada en extensiones que a veces son de 30 o 40 kilómetros, donde solo hay personas del mismo medio social. Todas las élites políticas viven la mayor parte del tiempo en las grandes metrópolis, en barrios privilegiados, donde la inmigración prácticamente no existe. Presque pas, c'est facile de... Pour les services. Sí, bueno, para el servicio. Donc on prône la diversité, mais on ne vit pas avec, malgré tout. Tous leurs enfants sont dans les meilleures écoles privées, donc le drame de l'éducation nationale... Eso es, hablan de la diversidad, pero no la viven. Todos sus hijos van a las mejores escuelas privadas, de modo que el drama de la educación pública no les afecta. Hoy, un hijo de un obrero en Francia no tiene la menor opción de llegar a la Escuela Nacional de Administración. Se ha acabado con el ascensor social, pero eso tampoco les afecta, porque los hijos de esa élite sí van a tener oportunidades. Todo esto les da una visión completamente deformada de la realidad. Lo preocupante es que esto ha ido de la mano con una recomposición total del panorama político francés. Nosotros teníamos antes a un lado el Partido Socialista y al otro el RPR, y en esos dos partidos tenías representadas a todas las clases sociales, gente de clase popular, de clase media o de clase superior, y esto obligaba a los dos grandes partidos a tener una visión global de la sociedad. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le vote, il est réparti de manière sociale. Donc vous avez d'un côté Emmanuel Macron. Hoy eso se acabó, hoy el voto se reparte de manera social. A un lado tienes Emmanuel Macron, el centro izquierda, el centro derecha de sociología más bien burguesa, profesionales intermedios, gente mayor, altos funcionarios, y al otro tienes dos bloques rotos. Uno de ellos es la Unión Nacional, que se lleva sobre todo el voto popular, el de los perdedores de la mundialización. Así que los partidos se ven empujados a hacer política categorial por clases y ya no tienen una visión general que englobe a todos los estratos de la sociedad. Todo esto está matando la dimensión nacional, patriota de la política. Emmanuel Macron tiene el 25% de los votos y desde el momento en que ese 25% esté satisfecho, él puede estar tranquilo. Por eso creo que va a haber una aceleración de las rupturas en Francia. Et donc du coup, on va vers une accélération du clivage français. Je vois que vous connaissez très bien la société española. Veo que conoce usted muy bien la sociedad española. Estas mismas rupturas se están produciendo un poco en todas partes. Es un fenómeno europeo occidental, probablemente, sí. Representa quelque chose de nuevo. Vous, par exemple, on a dit de vous qui était gauloise sans filtre, on dirait patriote sans complexe, si vous voulez, pour le public español que ne fume pas de gauloise. Bueno, frente a todo eso hay figuras que representan algo nuevo. Usted, por ejemplo, patriota sin complejos, como se ha dicho de usted. Pero hay cada vez más gente así. Yo estuve en París en las primeras manifestaciones de los chalecos amarillos. Las primeras, no las posteriores, que fueron... recuperadas por los antifas violentos, sí. Exactamente. Aquello no era la Francia que habitualmente encuentras en París. Era otra Francia, la Francia de Limoges, de Rennes, qué sé yo. À Paris, c'est une France différente. Oui. C'est la France de Limoges, de Rennes, c'est cette France. Paris n'est pas la France. Voilà. París no es Francia, o Francia no es solo París. Ce qui c'est un peu gênant, c'est que finalement... Lo que es un poco irritante es que al final toda contestación es reabsorbida por el sistema. Usted podrá decirme que es precisamente porque no hay una élite capaz de encauzarla en otra dirección. Justement parce qu'il n'y a pas une élite capable de récupérer. Alors, en fait, oui, c'est-à-dire que... Alors, sur les gilets jaunes, ça a été plus ambigu. Sí, mire, los chalecos amarillos empezaron siendo un movimiento popular a partir de algo que puede parecer un poco anecdótico, que fue... Sí, el precio de la gasolina. El precio de la gasolina. Y lo que estaba allí era una población que es la gente que trabaja, que madruga, que paga impuestos y que es la Francia no deslocalizable. En Francia tienen los muy pobres que viven sobre todo de las ayudas públicas y los muy ricos que tienen los medios para salir, para deslocalizarse. Y entre medias está esa otra Francia que trabaja, que gana dinero y de la que el Estado saca todos los impuestos para pagar la evasión fiscal de los de arriba y los subsidios de los de abajo. Tire toutes les taxes pour payer l'évasion fiscale de ceux d'en haut et pour payer le soutien de ceux d'en bas. Et donc c'était la goutte d'eau qui a fait y aquello fue la gota que colmó el vaso, porque esa gente que vive en regiones donde los servicios públicos son cada vez peores, donde el transporte público tampoco está garantizado y que por tanto necesitan su coche para ir a trabajar, no es como en las grandes ciudades, donde puedes ir en bicicleta desde tu casa al trabajo. ¿Y qué es lo que pasó? Todos sospechamos que el gobierno dejó que se infiltraran
nuevos grupos violentos en aquel movimiento para que todo el mundo viera aquellos estragos, aquellos incendios, aquella violencia. Pour que tous les Français et toutes les gens de Paris voient cette casse, cette violence, et finalement aient un réflexe de « je vote pour le parti de l'ordre ». Y que finalmente hubiera un reflejo del tipo prefiero votar al partido del orden. Se ensució aquel movimiento identificándolo con una violencia que en origen no estaba allí y se creó el movimiento reflejo de que la gente votara por el orden, sobre todo en las elecciones europeas. Fue una manipulación del fenómeno de los chalecos amarillos. Donc ça n'a pas tellement été une récupération, ça a été une forme de manipulation sur les gilets jaunes. Alors, est-ce qu'il est possible donc former une élite nouvelle? ¿Y es posible crear una élite capaz de recuperar el lazo con ese pueblo real, esa sociedad real, esa comunidad real, frente a la mundialización de los espíritus? Mundialización de ese espíritu. Oui, moi j'en suis convaincue, parce que je pense déjà que ça tient notamment à l'ICEP, à la manière dont on va former, mais ça tient aussi à une bonne compréhension des grands enjeux. Sí, estoy convencida, eso está ya en la forma en la que hemos concebido el ICEP, pero esto va también muy unido a una buena comprensión de los grandes desafíos del siglo XXI. La cuestión energética, por ejemplo, porque en un mundo de recursos finitos y con una demografía exponencial, la cuestión de la soberanía energética va a ser decisiva para nuestro país. La cuestión de la soberanía alimentaria, la cuestión de la demografía, la inmigración y los grandes movimientos de población. Conviene que todos los europeos sepan que la gran crisis migratoria aún no ha comenzado, repito, aún no ha comenzado. Es un desafío absolutamente crucial. También está la cuestión de los verdaderos desafíos geopolíticos. Hoy parece que el desafío es la oposición a Rusia, no lo creo. Las verdaderas potencias emergentes hoy están en Asia, lo hemos visto con la crisis del COVID, que nos ha enseñado la increíble capacidad tecnológica de los países asiáticos. On a découvert qu'un certain nombre de pays, qui pour certains étaient encore des pays du tiers-monde dans les années 50, sont aujourd'hui des puissances Hemos visto que países que hace solo 50 años estaban en el tercer mundo son hoy potencias tecnológicas increíbles. Así que hay una serie de grandes recomposiciones geopolíticas muy importantes. Añadamos la cuestión de la soberanía digital, del tratamiento de datos, de la protección de datos de nuestras empresas. En todo eso da la impresión de que hay un abandono total por parte de las élites francesas. Más cosas, el cuestionamiento del modelo económico. El gran modelo económico de las élites europeas ha sido predicar la división internacional del trabajo. Genial, ¿no? Vamos a especializar a los países por sectores y así vamos a complementar a unos con otros. Vamos a importar productos y todo el mundo será feliz y próspero en un mundo de Teletubbies. Vale. Resultado, ¿qué ha pasado? El día que hay una crisis como la pandemia, Francia no tiene mascarillas, no tiene tests, no tiene respiradores, tampoco es capaz de producirlos porque toda su industria está deslocalizada y dependemos de China para recibir esos útiles de primera necesidad. Chez nous, il était pire encore. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Mais ce que je vois, c'est que le vrai enjeu, alors c'est plus antropologique. Bueno, esto que usted me dice en España ha sido todavía peor, pero resumiendo, de lo que usted me acaba de contar, lo que yo deduzco es que en realidad el desafío es más antropológico que ideológico. Es decir, se trata de reconquistar una cierta idea de la dignidad de la vida humana, de la comunidad, del sentido de la economía. Son cosas que están mucho más allá de la derecha y de la izquierda. Oui, en fait, derrière, il y a aussi la question... L'État est là pour faciliter des modèles de société, pas pour les imposer d'une certaine manière. Mais vous avez raison, il y a la question... ¿Qu'est-ce qu'on veut se poser quelle place veut-on donner à l'homme dans la société? Sí, el Estado está para facilitar los modelos de la sociedad, no para imponerlos, pero sí, en el fondo está la cuestión de qué lugar das al hombre en la sociedad. De hecho, después de la era industrial se ha vivido un trastorno político mayor. Durante siglos y siglos las civilizaciones humanas han funcionado básicamente bajo las mismas reglas, pero desde el principio de la era industrial y hasta nuestros días se ha pasado de una sociedad de propietarios a otra de nómadas deslocalizados, de una sociedad de independientes, campesinos, comerciantes, artesanos, lo que fuera, a una sociedad de asalariados, de una sociedad de rurales a una sociedad de urbanos, de una sociedad de solidaridad familiar a otra mucho más fragmentada, de una sociedad de oficios donde se controlaba toda la cadena y la finalidad, a otra sociedad de función, donde hay expertos estrictamente limitados a su campo que no ven el conjunto de su trabajo. Yo creo que todas esas mutaciones han sido a veces violencias ejercidas sobre la necesidad antropológica humana de ser propietario de su tierra,
de ser libre en su trabajo, de tener una capacidad de sostén familiar, etcétera. Entonces la cuestión es cómo políticamente en la mundialización, porque la mundialización no es una opción, se impone a nosotros. Podemos intentar que la mundialización se adapte a nuestro país, no que nuestro país se adapte a la mundialización, pero en todo caso ella está allí. Bien, ¿cómo podemos hacer en este contexto, en una sociedad que es cada vez más urbana, porque eso es una realidad, es un fenómeno social, cómo construir la sociedad para responder a esas necesidades fundamentales del hombre, que son las condiciones de su desarrollo personal, de su desarrollo intelectual y al fin y al cabo de su felicidad y de su progresión? Y esto plantea muchos temas que necesitan respuestas en todos los aspectos. Por ejemplo, el modelo urbano que tenemos que desarrollar es la gran ciudad, la metrópoli, la ciudad-mundo. La metrópoli no es un lugar de innovación, contra lo que muchos aún creen, sino un lugar de fracaso social, un lugar de inseguridad, de problemas de poder adquisitivo, porque hay una enorme densidad, etcétera. Creo, por tanto, que hay una gran reflexión que hacer sobre las ciudades intermedias. ¿Cómo construir en nuestros países, en Francia, en España, ciudades intermedias que permitan reequilibrar mejor la población, controlar mejor el poder adquisitivo, el coste de la vivienda, controlar mejor también la seguridad, etcétera? Es un ejemplo de problemas que responden a las necesidades de las personas y del tipo de asuntos sobre los que queremos hacer reflexionar a los estudiantes aquí en el ISEP. Formar capitanes para gobernar el barco en tiempos de tormenta. Bueno, usted sabe que soy de origen bretón y de familia marinera. Una dernière question pour vous de la part de nos amis de TV Liberté. Oui, avec plaisir. Bien, tengo una última pregunta para usted que nos envían nuestros amigos franceses de TV Libertés. Dice así: usted será candidata y elegida presidenta de la República en 2027. ¿Es una afirmación o una pregunta? No, es una afirmación. Perdón. La cuestión es obviamente no. La pregunta viene ahora. ¿No será demasiado tarde en vista de la rápida evolución social y demográfica de Francia? Si vous voulez, le problème c'est que évidemment on a toujours envie d'agir dans la précipitation, mais alors bueno, el problema es que siempre hay la tentación de actuar en la precipitación, pero ¿sabe usted esa frase de Gaulle? Hay que ver qué prestigio tengo desde que he muerto. Yo no estoy en la arena política, por eso me resulta más fácil tener un apoyo importante, pero es que creo que soy más útil estando donde estoy que volviendo enseguida a la política. La política me sigue interesando, pero quiero llevar hasta el final mi aventura empresarial, porque si un día vuelvo a la política, quiero poder hablar a los franceses conociendo también lo que ellos viven, gestionando una empresa, pagando impuestos, llevando una contabilidad, contratando gente, y es que esto es precisamente lo que les falta a muchos de nuestros políticos. Que gérer payer des impôts, de gérer une comptabilité, d'embaucher des gens, et c'est vrai que c'est un peu le travers aujourd'hui de nos hommes et de nos femmes politiques. On a beaucoup de gens. Hay mucha gente que pasa de la experiencia privada a la función pública, no es nada del otro mundo. Pero ya le digo que quiero llevar hasta el final mi experiencia empresarial, sobre todo porque el día que vuelva a la política sé que será al 2000%, así que hay que aprovechar ahora. María Maréchal, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por esta conversación. Nos volveremos a ver precisamente en las sesiones del ISEP, sobre las que esta casa seguirá informando. Merci bien, Merci a vous, au revoir. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Bueno, pues estamos de vuelta y seguramente se habrán quedado ustedes tan sorprendidos como me quedé yo mismo, y eso que conocía al personaje después de esta conversación con alguien que realmente representa el futuro de eso que se llama derecha soberanista en Europa. Por supuesto por la edad, pero también por el enunciado de unas ideas que desde mi punto de vista van mucho más allá de la vieja problemática derecha e izquierda que seguramente hemos de dar ya por muerta, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, y también por eso, porque sigue funcionando eso de que cuando Francia estornuda, toda Europa se resfría, ¿no? Quiere decir que Francia sigue siendo en eso vanguardia completamente, y es efectivamente la que tiene el partido, o la que ha tenido en la Europa occidental el partido soberanista más fuerte y más antiguo, el partido con más votos en Francia, sí, directamente. Sí, sí. Pero en cuanto al otro, sí, efectivamente, derecha, izquierda, han perdido completamente todas sus referencias. Además hay una cosa muy divertida, y no es que la derecha, evidentemente en contenido sea la nueva derecha, la derecha populista, sea izquierda,
pero sí es izquierda en su, ¿cómo decirlo?, en esa épica que presentaba la izquierda original. La izquierda original, la izquierda de Marx, la izquierda de la Comuna, lo que representaba es, somos unos pocos que representamos masas, pero que tenemos a todos los poderes en contra. Eso es exactamente el populismo actual, estos partidos de los que hemos hablado, es todas las multinacionales, toda la potencia financiera, todos los partidos con posibilidades de gobierno, toda la cultura, toda la universidad, todo está en nuestra contra. Lo único que tenemos es el pueblo, lo único que tenemos es la gente, y es el instinto, digamos, de normalidad de la gente que se da cuenta de que está perdiendo lo que siempre ha tenido, y que lo está perdiendo además a manos o en beneficio de una población muy pequeñita, que son precisamente los muy ricos. ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, sí, yo creo que el asunto de la derecha y la izquierda está muy superado, pero hay inercias ideológicas. Yo, por ejemplo, le niego la posibilidad a la izquierda de ser populista. Yo creo que eso es un contrasentido, y que el espacio que ocupaba la izquierda clásica o es ocupado por esa, llámalo derecha alternativa o como quieras, no me gusta mucho la denominación, pero en fin, es lo de menos, en el fondo tiene que ser ocupado por estas fuerzas, ¿no? Yo creo que hay, si nos paramos a analizar un poco el asunto, hay relativamente pocos nexos comunes entre esa cantidad de fuerzas que podemos ver desde Polonia, podemos incluir a Rusia si queremos, la Hungría. verdad es que es cierto, sí. Hay muy cierto, poquito, sí, sí. O sea, pero hay dos cosas, a definirlo, vamos a definir cuál es el fundamentales, que son el rechazo a la sociedad multicultural y a la corrección política. Y yo creo que en definitiva lo que hay es, por resumirlo de una cosa, es un rechazo de la posmodernidad, porque la posmodernidad es una privación de identidad. Es una generación de múltiples identidades que llega al absurdo de la identidad individual, y ni siquiera con carácter permanente, porque tú mismo puedes definirte como te dé la gana en cada segundo. Es decir, es una especie de existencialismo enloquecido y radicalizado, y frente a eso lo que hay es una revuelta profundamente popular, porque al final eso solo lo puede sostener aquellas fuerzas que son las perdedoras del proceso de globalización. Y esas son las que sostienen la batalla en contra del multiculturalismo y de la corrección política. Lo único que se me ocurre, digamos, que puede vincular a una fuerza como el Partido de la Libertad holandés, Vox, Donald Trump y Putin, lo único que se me ocurre verdaderamente es eso, es una defensa de la propia identidad y, por tanto, un rechazo de lo que representa la posmodernidad. Son conceptos que pueden parecer abstractos y complejos, pero en realidad son perfectamente visibles. Es decir, hace 40 años usted tenía la opción, España quiero decir, de fabricar su moneda. Hoy ya no. Hace 40 años uno podía concebir la defensa de su territorio como la defensa de su territorio. Hoy ya no, mandamos a la gente a pelearse a los lugares más recónditos, en fin. Todo eso ha hecho que el sentido nacional de la política democrática moderna desaparezca. Y al desaparecer ese referente nacional, desaparece el sujeto de la democracia. Claro, desaparece el sujeto. ¿Y el sujeto de dónde queda? Pues en ningún lado, y ese es el pueblo que ha desaparecido. Claro, pero saludamos a Pedro Ferrer Barbadillo, que acaba de sumarse, está viendo la entrevista con Manuel Marechal Le Pen desde fuera, porque estaba robado por el personaje. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Disculpa, puedo... No faltaría más. Carlos, no, ibas a verlo. Sí, pero se me ha ido. Que se te ha ido. Esto es con la cosa del demos, ¿no? Es decir, pero el problema que dices tú ya ha desaparecido, pero el sujeto no ha desaparecido, ese es el problema. Claro. El problema es que el español, digamos que en su subconsciente sigue pensando que vive de la misma manera, con la misma identidad y etcétera. Es decir, esas cosas que acabas de decir, efectivamente nuestros ejércitos están sobrevolando la frontera de Lituania con Rusia y tal, de eso no es consciente el español medio, igual que no es consciente el español medio cuando va a hacer un papel y tal, de la cantidad de leyes que le afectan directamente y que no ha aprobado directamente el proceso democrático en el que él está inmerso, sino que nos vienen directamente de Bruselas, de unos tipos que pensar que tienen nuestros intereses en su corazón es ser un poco demasiado optimistas. Bueno, claro, pero eso es lo que hace precisamente que la democracia se quede sin demos.
Y ese demos está huérfano en todas partes. Es que no hay, claro, no hay pueblo y no hay democracia. En realidad, y no hay que forzar el argumento en absoluto, las grandes decisiones no se toman aquí, no las tomamos nosotros, no las toma el pueblo soberano, porque ya no tiene soberanía. Y si no tiene soberanía, realmente tampoco es propiamente pueblo. Es una especie de pueblo deconstruido, que diríamos ahora. Y por lo tanto, lo que hacemos en términos políticos es sencillamente elegir a los gestores de quienes toman las decisiones. Las decisiones se toman fuera, se toman en Bruselas en nuestro caso. Y nosotros elegimos al partido que va a gestionar las decisiones que otros toman. Nosotros ya no podemos tomar decisiones sustantivas. Enseguida le doy la palabra a Pedro Fernando Barbadillo, que ahora está castigado por haber llegado tarde. No, pero a propósito de lo que estábamos diciendo, acabamos de ver un ejemplo perfecto con el asunto del famoso acuerdo para la reconstrucción de Europa y no sé qué. Vamos a ver. Bien, que nos van a dar dinero, fenomenal, todo el mundo contento, hay que ver qué alegría, que ya tenemos pasta. En realidad, lo que esa gente ha decidido es que Europa se sobreendeuda estando ya endeudada, se sobreendeuda con eso que se llaman los mercados. ¿Los mercados quiénes son? La gente que domina el dinero, el crédito, en fin, para que unos países que ya están sobreendeudados se endeuden aún más adoptando unas políticas que son, por ejemplo, la reducción de un 10% de la superficie cultivable en Europa, la jibarización aún mayor de la agricultura y la ganadería en toda Europa, la imposición de eso que se llama economía digital, economía verde, no sé qué, lesionando a los de siempre, porque Macron o Sánchez no tienen que coger la furgoneta blanca para ir a trabajar todos los días. Ellos no. Bueno, y los han redimido, pero en realidad se han tomado decisiones que están completamente fuera no solo del alcance, incluso del interés cotidiano de cualquier ciudadano. Por decir un refrán liberal, sin que yo lo sea excesivamente, no hay almuerzo gratis. Entonces está muy claro que el endeudar a una serie de países, cuando no todos los países evidentemente tienen la misma capacidad de repagar la deuda, etcétera, es convertir a esos países en protectorados, en la práctica. Es decir, tú puedes hablar de globalismo o globalización, que queda muy bonito porque da la sensación de que en el mundo estamos todas las diversas culturas y sensibilidades y tal, juntas y representadas con libertad. No es así, la globalización es algo tan antiguo como el imperio. Es el imperio... No, estoy muy de acuerdo ya con eso, Carlos. Es un debate que vamos a tener dentro de un ratito. Bien, de acuerdo, pues lo matizaré. Es la opinión de unos, muy pocos. Y esa va a ser la cultura internacional. La cultura internacional no es que importe lo mismo el bazar de Túnez y la tasca española y tal, sino un McDonald's en Túnez y un McDonald's en tal. Exactamente, es verdad. Pedro Fernández Barbadillo, que por cierto, anunciabas el otro día que la segunda edición de su libro, ya está en la calle, la segunda edición de Esto no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español. Bien. Pues velo ahí. Aquí está, con el sello de segunda edición, a disposición de los lectores. Bueno, este no, vaya usted a la tienda y cómprenlo, tiene usted en cualquier plataforma online o lo que sea. Eso es en la editorial Almuzara. Bueno, estábamos hablando, todo esto venía a cuento de la entrevista con Maréchal Le Pen y hasta qué punto los conceptos de derecha e izquierda ya son conceptos, bueno, pues en fin, que siguen siendo operativos, es verdad, que todos los entendemos, es verdad, pero claro, que están ya muy superados. A mí lo más interesante de la entrevista me ha parecido cuando te ha contestado Maréchal que ya no hay clases sociales como las de antes, ya los partidos no son transversales, no son interclasistas, sino que se han limitado a ser pequeños representantes de unos grupos cada vez, a su vez, más pequeños. O sea, como el ejemplo de Emmanuel Macron o el ejemplo de la izquierda de lo que es el menguante Partido Socialista francés, que representan a unas élites muy concretas, educadas en unos, como la Escuela Nacional de Administración o la Politécnica, unos centros a los que tienen acceso muy poquitos, unas élites que se seleccionan entre ellos, que se casan entre ellas y a las que no puede acceder el resto del pueblo. Y eso a lo que está llevando es a un malestar que se nota en Europa, no solo en la abstención, hemos visto un ejemplo en las autonómicas vascas y las gallegas, con casi el 50% de abstención en las dos regiones, y en la vasca la abstención mayor que la gallega, que nunca había sido así, sino que en el resto de Europa se nota que muchos de este malestar se expresa en el voto a muchos de estos partidos absolutamente demonizados, tanto por
por el sistema político como por el sistema mediático, llamarlo informativo sería una broma, y a la gente le da igual que le insulten por votar al Brexit, por votar a Orbán, por votar a Alternativa por Alemania o a Salvini, o en el caso de España a Vox. Es muy interesante este asunto de la explosión social, porque tiene que ver, primero, con la pregunta que estamos haciendo de por qué murieron las viejas derechas en Occidente, también las viejas izquierdas, por cierto, ¿verdad? Y además con el hecho de que ahora mismo podamos hablar de un pueblo huérfano. Realmente los partidos ya no tienen un interés en representar la pluralidad social real. Tienen otra pluralidad. Pues el discurso de Pedro Sánchez tiene siempre detrás una chica vestida de mora, alguien manifiestamente gay. Bueno, es esa la diversidad que les interesa, la izquierda, no la diversidad real. Claro. La izquierda se ha convertido en una confederación de tribus, pero lo divertido, lo interesante, es que son absolutamente incompatibles entre sí. O sea, lo que ha hecho la izquierda ha sido abandonar completamente a la clase obrera, los intereses de la clase obrera, porque no les daba ese resultado y ha aplicado el esquema marxista a otros grupos, a otros colectivos que se llama. El problema es que, claro, tú no puedes, el interés de los feministas no tiene nada que ver con el interés del LGTB, que no tiene nada que ver con los intereses de la teoría de género, que es otra cosa distinta, que no tiene nada que ver con los indigenistas, no tiene nada que ver con los musulmanes, y sin embargo todas esas tribus sí están unidas por una cosa, y o por dos cosas fundamentales. Una es por el odio al aborrecimiento a nuestra civilización, y otra es para competir por el presupuesto, por un trozo de la tarta. El problema es que cuando ya han vencido, y han vencido, totalmente, la tarta es limitada y empiezan las bofetadas. Estamos viendo las bofetadas. Hoy ha sido, por ejemplo, noticia en redes sociales, en Twitter concretamente, a Lucía Echevarría, que es el epítome de la progresía española, lanzando unas diatribas brutales contra los transexuales. Claro. Pero la cosa lleva ya tiempo, es decir, pues han pegado el PSOE y Podemos, claro, está Lidia Falcón, etcétera. Es decir, es que eso necesariamente tiene que llegar, pero también da la medida de su triunfo. Es decir, sí, se pegan porque han ganado. Han ganado, pero no tienen una plataforma común, salvo el estar en contra de. El otro día sacó Paz, en el inmenso de minoría, un vídeo con la movida que hubo aquí contra Colón, en Madrid contra la estatua de Colón, que tenía mucha gracia porque ves un montón de pijas peruanas y de no sé dónde, bueno, o sea, chicas que son más ricas de lo que fin, ¿verdad? Eso sí, todas ellas muy ofendidas, muy alienadas, muy explotadas por el orden colonial, o sea, es un poco de locura. Pero la pregunta de todas formas era por qué murieron las viejas derechas en Occidente. Las izquierdas, evidentemente, porque han abandonado al pueblo, sencillamente. Bueno, ya no les interesa. Vamos a ver. Es otro mundo. Yo lo que creo es que la división de izquierda y derecha, que todo el mundo sabe por volver a lo que es en la distribución física en la Asamblea Nacional Francesa, bueno, al final es que había una derecha social, digamos, que no se llamaba derecha, evidentemente porque no estaba en la Asamblea, que estaba afuera y que lo que quería era quemar la Asamblea, si quería algo. Entonces, esa derecha ha demostrado, los girondinos han demostrado lo que es que existen para ir convirtiendo en conservador lo que vaya sacando la izquierda. Eso es por lo menos lo que hemos vivido en España con el PP y el PSOE. Hemos visto como... Es que esa distribución tiene que ver... Vamos a ver, derechas e izquierdas, pasa que hemos vivido con ello, nos cuesta imaginar otro escenario, pero no ha existido antes de la Revolución Francesa. Exacto. Y tampoco existirán después de la muerte del mundo de la Revolución Francesa. Es decir, con la posmodernidad no tiene sentido en esa modernidad que inaugura la Revolución Francesa. Hoy todo el mundo es tributario de alguna intuición de tipo de derecha o de izquierda, o eventualmente otras que acaso pudiera haber y que no encajaran perfectamente en ese esquema, pero eso ha muerto. La cuestión es la vieja derecha, no es que haya muerto la vieja derecha, ha muerto la vieja derecha sí, pero ha muerto la vieja izquierda. Es decir, ha muerto todo lo que tiene sustancia y lo que hay ha sido una especie de, en lo que estamos una especie de movimiento proteico que se adapta a una nueva realidad que básicamente consiste en negar que exista ninguna realidad, pero es eso lo que tenemos y por eso hablamos de que realmente a lo que estamos asistiendo es a una revuelta de los perdedores de ese sistema que se está imponiendo, que es el globalismo. Vamos a ver, a repasar los grandes partidos de derecha europeos en que han quedado. O sea, el PP, después de pasarse 7 años, no llegó a 8, ¿no?, haciendo una política que sencillamente era del peso de Felipe González, en fin, pues acabó estallando. Bueno, ahora veremos si recuperan o no, pero el hecho es que está donde está. En Francia
los grandes partidos de derechas, el RPR, la UDF, etcétera, al final acabaron apoyando a Macron en las presidenciales para que no ganara... Que es la marca blanca, es el conjunto vacío, exacto, es la no ideología. Que es alguien que saca el sistema para sobrevivir. En Italia, la democracia cristiana, salpicada por mil escándalos de corrupción y no sé qué, acaba montando el Partido Demócrata con los socialistas. Con los comunistas, con los comunistas. Sí, con los comunistas. Sí, porque los socialistas estaban en la cárcel Es el todos comunista. Bueno, en Alemania la democracia cristiana es el partido de la gran coalición, en realidad. Entonces le sale otra cosa a la derecha, que es Alternativo por Alemania, que ya veremos cómo circula. O sea, todo así. Es decir, las viejas derechas en realidad han muerto porque, por así decir, dejaban de encarnar lo que tradicionalmente su electorado reconocía como un concepto de orden de civilización. Bueno, también ha sido fundamental, en esa crisis, es innegable, que de la Revolución Francesa acá ha habido una cosa en medio que se llama fascismos, ¿vale? Entonces, claro, después de la derrota brutal de los fascismos, de que se hundieran bajo el peso de millones de cadáveres, pues la derecha ha hecho lo imposible, pedalear para que nadie le asocie, y evidentemente la izquierda ha hecho todo lo posible para que se le asocie las 24 horas del día. Eso ha condicionado muchísimo el desarrollo y la evolución de la derecha que tenemos desde la posguerra. Sí, sí, es cierto. Es decir, que, bueno, lo que hemos visto en España y también en otros sitios es que la izquierda innova, es decir, bueno, saca una cosa, pues, yo qué sé, como el matrimonio homosexual, algo que no ha existido nunca en la historia o lo que sea, y al cabo del tiempo es la derecha la que se encarga de que eso, que cuando lo aprueban la izquierda es una cosa de la izquierda, se convierta ya en una cosa de la civilización, se convierta ya en algo conservador. El matrimonio homosexual se convierte en algo conservador y el National Review en Estados Unidos, que es el prototipo de órgano de la derecha real, habla de case for homosexual marriage. Porque, y es muy gracioso, porque la defensa conservadora se aplica a casi todo. Dentro de poco habrá la defensa conservadora del canibalismo. Lo que hace la derecha es convertir en conservador las innovaciones de la izquierda. Pero eso que dices, y que es verdad, a lo que está llevando es a que del tablero político se estén cayendo los partidos de, vamos a decir, la izquierda del sistema. Los partidos socialistas, que están desapareciendo en toda Europa, salvo, otra vez, España es diferente, salvo entre nosotros. O sea, el Partido Socialista francés es que no existe. El Partido Socialista italiano pues se ha disuelto y no se sabe ahora qué es. La socialdemocracia alemana, que llegó a ser el partido de masas en los años 70 en Europa occidental, pues está con el 20% de los votos, y así todos. Y además, pues, o sea, los laboristas ingleses te faltan. Bueno, los laboristas ingleses, vete a saber cómo salen. Yo creo que ahí también es muy importante el sistema electoral que tienen, del que hablamos el otro día Fernando y yo en su programa, y es un asunto distinto. Pero a lo que estamos yendo es a que los pepes español, alemán, francés, estén ocupando el lugar de esta izquierda blanda. Y claro, la derecha o el centro derecha, o el centro, como lo quieras llamar, algunos lo llaman extremo centro con mucha gracia, al moverse hacia la izquierda está dejando un espacio libre a la derecha. Y ese espacio libre a la derecha lo están ocupando estos partidos. Yo no creo que sea un espacio que esté dejando, porque no existía. Ese espacio no existía. Estamos tocando quizá el punto más delicado, porque es el más complicado, claro. Es decir, por así decir, las grandes fuerzas políticas se han alineado todas en torno a la aceptación de la economía financiera transnacional y del discurso progresista del último medio siglo. Y tanto derecha como izquierda antiguas coinciden ahora en eso, con lo cual desaparecen las diferencias. ¿Y qué queda fuera? Bueno, queda fuera algo tan relevante como lo que hasta hace muy poquito entendíamos como pilares de la civilización occidental. Es decir, las libertades personales, de la familia, el sentido religioso de la existencia y todas esas cosas. Cosas que la mayor parte de la gente, la mayor parte del pueblo, tanto en términos de demos como en términos de etnos, sigue sintiendo como parte de su vida porque son los pilares antropológicos, no es una cosa ideológica. Y se levantan voces. En la entrevista con Mario Marechal lo veíamos, y dice, bueno, yo me reconozco en esto. Se reconoce en esto, por ejemplo, el primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, que el otro día hizo unas declaraciones en el Parlamento que glosamos aquí en El Gato y que, por supuesto, ninguna televisión española recogió, porque no vaya a parecer que alguien defiende todavía lo que defendía el esloveno. Vamos a verlo.
Janez Janša es el primer ministro de Eslovenia, una de esas repúblicas nacidas de la descomposición de la vieja Yugoslavia comunista y que ahora, libres, tratan de hacerse un hueco en la Unión Europea. Es un personaje polémico. Fue jefe de la defensa eslovena durante los atroces años de la guerra con Serbia. Su liderazgo ha sido varias veces puesto en cuestión. Sin embargo, se le volvió a llamar para ejercer el poder desde su partido de centro-derecha. Ahora, Janša es noticia por su vehemente denuncia en sede parlamentaria del marxismo cultural, una denuncia que pocos políticos en la Europa occidental se atreverían a hacer. Decía así: todos estamos viendo lo que pasa y yo os digo que es la misma fórmula que se escribió en el Manifiesto Comunista hace 200 años. Para crear un mundo nuevo, según el comunismo, hay que desmantelar la nación, la familia, la propiedad privada, las escuelas libres y la religión. Y eso es lo que ocurre actualmente a través de los medios, las universidades, la industria cultural, las instituciones multinacionales y algunos partidos políticos. Para el primer ministro esloveno, el principal problema estratégico que afronta hoy Europa es la demografía. Podemos hacer todo y aún más, pero si no quedan europeos para compartir los valores comunes, todo está perdido. Ante esta situación, Janša defiende que la familia es la célula básica de la sociedad. En consecuencia, el gobierno esloveno se propone sostener y proteger la familia, en la convicción de que las políticas de familia son de importancia estratégica para unas sociedades cada vez más envejecidas y en las que muere más gente que la que nace. Paralelamente, Janša advierte de los peligros de la inmigración, que es utilizada por la izquierda como solución al problema demográfico. Dice así: no es una verdadera solución. En algunas sociedades las consecuencias son irreparables. Un discurso contundente que rara vez vemos en Europa. Bueno, y en España ya decir esto a alguien y lo meten en la cárcel en horas 24. Directamente. Pero bueno, pero al final, ¿a qué hace referencia este caballero? Que es el primer ministro de Eslovenia, que es un país que ha pasado por la experiencia comunista. Pues a lo que cualquier ciudadano europeo hasta hace poco reconocía como fundamentos antropológicos de la vida común, en fin. Sí, está diciendo cosas elementales, cosas que la mayor parte de la población intuitivamente incluso comparte, lógicamente ya cada vez menos, porque la realidad social en la que la gente hoy se recrea ya es diferente a la de antes. Antes todo el mundo nacía en una familia, era una cosa natural y tal, ahora nacen en familias, di tú que no es una familia, pero en fin, quiero decir, nacen en unas unidades familiares, llamémoslo como queramos, complejas, que no tienen nada que ver con lo que eran las unidades familiares anteriores. Y en consecuencia, pues están más distorsionados. Pero lo que está diciendo es una cosa que es sencillamente elemental y que efectivamente compartía el 100% de la gente, porque es una cuestión antropológica. Ahora bien, lo que está apuntando, él lo que está diciendo es, son los mismos objetivos del comunismo. Lo hemos conocido y lo hemos visto. La cuestión está en que el comunismo, claro, tendríamos que ir a la raíz de todo esto. Realmente lo que es una expresión del materialismo, de un materialismo. Exactamente. Que puede adoptar una vía u otra. Durante la época comunista ese materialismo adoptó la vía comunitaria, digamos, la vía colectivista. Y esa vía colectivista al final se ha revelado muchísimo menos eficaz que su expresión individualista, que ha sido, por razones de que se adapta mucho mejor al ser humano, ha sido mucho más eficaz. Es decir, al final el ser humano, desgraciadamente, pero salvo que tengamos una concepción ingenuamente rusoniana de la antropología, el ser humano está movido por una serie de resortes. Y apelar a un futuro feliz en el que todos viviremos sin propiedad, compartiendo todas las cosas y tal, es mucho menos eficaz que si le dices a un tío, vete y coge eso que puede ser tuyo, aunque pises a 17 les pises la cabeza, que eso no tiene importancia. El éxito, el dinero, la fama, mueven mucho más a los hombres que la visión de un mundo en el que todos seremos muy felices. Y ahora combínalo, porque claro, eso que efectivamente que tú dices de, hey, pisa 200 y haz lo tuyo y tal, efectivamente apela a una parte de ti, que es que quieres eso, quieres vivir muy bien, que tal. Pero hay otra parte de ti que está fastidiada, porque dices tú, vale, lo hago, pero me veo a mí mismo en el espejo y qué tipo más miserable. Y entonces Carlos Esteban es una buena persona. No. Eso tú. Yo creo que eso. No, espera un momento, que no he terminado. Yo lo que creo, yo sé que no has terminado, claro, pero yo creo que esa reflexión te la haces cuando ves que alguien te pisa a ti la cabeza y pesa más que tú. Genial. Bueno, lo que quiero decir es que para evitar eso, porque además el hombre quiere tener lo que acaba de conquistar, pero además que le aplaudan y sentirse que es bueno. Y eso es lo que consigue lo políticamente correcto, que es, este sistema es salvajemente individualista y egoísta y sin embargo te permite pensar que eres solidario y maravilloso. Cada vez que se ve una marcha en solidaridad con los,
médicos o profesores o lo que sea, en realidad es una marcha de unos tíos que es del que hay de lo mío. Yo quiero tener una condición mejor. Es eso. Pero se habla de solidaridad, en vez de decir, no, estamos buscando lo nuestro. ¿Por qué se habla de solidaridad? ¿Por qué tú eres más solidario? Porque salgas a representar tu gremio y, por tanto, tu futuro. No lo es. Pero es mejor así que decir, no, es que yo estoy representando mis legítimos intereses. Sí, sí, crea la coartada, es evidente. Te Ya crea no la hay coartada legítimos para poder seguir intereses. considerándote Por bueno. ejemplo, no hay legítimos intereses. Antes, un país podía decir, yo esto, que tal, defiendo mis legítimos intereses egoístas, pero legítimos. Ya eso es imposible. Igual que en la empresa. La empresa, oye, obtiene un beneficio legítimo, pero es egoísta. No, ahora es, queremos hacer un mundo más verde. Mira los anuncios de las multinacionales. Multinacionales como Nike, que emplean esclavos y prisioneros de guerra, vamos, y prisioneros políticos en China para hacer sus zapatillas, pero hay algo más solidario, más hermoso. No sé cuántos millones ha dado a Black Lives Matter, pero seréis caraduras. ¿Cómo hacéis las...? Deberíamos decir Nike, que es la palabra victoria en sí, griego. Efectivamente. No, pero vamos, le he puesto este ejemplo, es decir, que hay muchas, es decir, que la deslocalización no es por vamos a ayudar al tercer mundo, no, es quiero conseguir la producción de una manera baratísima, claro, y tratando es la religión de un mundo laico. Exacto. Es la religión de un mundo laico. Hay corrección política porque la gente no tiene que aprenderse el catecismo, y entonces tiene que haber una serie de pautas que sustituyan las razones por las que antes debíamos comportarnos personalmente y socialmente de una determinada manera. Y viene a reemplazar eso porque al final es la religión del nihilismo. Pedro, sí, a propósito de lo que decía Paz, es de que el fondo ideológico del sistema presente no es muy distinto del Marx original. Yo siempre quiero recordar que en el libro tercero del Capital, que solo me he leído una vez, y ya fue suficiente, Marx dice que su sueño es el de una sociedad planetaria de contables. Claro. O sea, no es el sueño de una humanidad colectivizada con el borrico de piel, ¿verdad? Y con el... No. Una sociedad planetaria de contables donde la gente sea próspera. Todos ellos burgueses. Es la idea original que tiene Marx es esa. Es decir, y ahora estamos en ese claro. La idea es la misma. Pedro, que te he cortado. Pero todo esto que nos contaba Carlos, que es verdad, pero está limitado a Europa y a parte de América. El resto del mundo, África, Rusia, China, India, pasan de esto. Bueno, porque el proceso de la modernidad ha sido distinto. No es verdad. No es verdad por una razón muy sencilla. África, por ejemplo, y esto se ha denunciado bastante, sufre ahora una colonización tan terrible y descarnada como pudo ser la original, sin gloria ninguna, por otra parte, y sin pretender ayudar y tal. Por ejemplo, con el plan Kissinger de vamos a reducir la población africana. ¿Cómo? Pues yo te doy este dinero si esterilizas a tu gente, si tal. Es decir, cosas que van completamente contra su mentalidad o contra la mentalidad tradicional de la importancia de la familia y tal, están impuestas, y lo mismo en la India. Que la India, caramba, estamos hablando del segundo país más poblado del mundo, que dentro de poco va a ser el primero. Ya es el primero. ¿Ya es el primero? Bien, pues el primer país, la primera democracia, sobre todo, más... 1.400 millones de habitantes. Pues es una democracia gigantesca, se supone que está, pues eso, que tiene un régimen homologable, y sin embargo también depende de eso, de decir, cosas como imponer al indio medio las ideas occidentales, que se hace, y no te cuento ya las prácticas malthusianas occidentales, pues choca completamente con su visión del mundo. Si la democracia realmente significara lo que parece que significa etimológicamente, es decir, que las ideas básicas de la gente normal tienen su reflejo en cómo se les gobierna, pues llamar a eso democracia es una burla. Por eso estamos rotulando ahora de las políticas nacionalistas a las políticas populistas, porque me parece que es el gran paso. Y aquí, por cierto, al término populismo le quitamos toda esa carga peyorativa que nuestros colegas periodistas de la prensa española, italiana, francesa, etcétera, le pone. ¿Pero hay populismo de derechas? Sí. ¿Y de izquierdas? También. ¿Y de centro? También. Porque también hay un populismo de extremo centro, como decía antes Pedro Fernández Barbadillo, que es, por ejemplo, el de pensar que de Bruselas viene la luz. Ex-Bruselas Lux. En fin. O gobernar, y lo hemos conocido en España, con un centrocentrísimo reformísimo, y gobernar con un sociólogo que te hace una encuesta todas las semanas y que te dice por dónde tienes que ir.
Y ese es un... Si eso no es populismo... No es ni demos ni etnos, es populus, simplemente. Bueno, aparte de este sociólogo, trabajaba para un señor al que le preguntaron algo de las fronteras y dijo que a él las fronteras no le gustaban. Y era presidente de gobierno. Es muy interesante. Pero piensa un momento. Pero es otro tipo de es peor que populismo. Es decir, una persona que, vamos a ver, si yo tengo un dinero, un patrimonio y quiero nombrar un administrador porque es que no me interesa tal, es decir, que ese tío me diga, no, es que yo no gobierno no trabajo para este señor, yo trabajo para la humanidad. Mira, no, macho, vete de aquí porque yo, si te pago, si te elijo, es para que cuides mi patrimonio, no que cuides el patrimonio de todo el mundo por igual. Entonces, es muy grave que un tipo elegido, es decir, ¿no te gustan las fronteras, corazón? ¿Para qué te crees que te han elegido? ¿Dónde crees que mandas? Un poquitín más ahí de la línea del Pirineo, ya no mandas. Lo que tú digas ya no importa nada. Y un poquito más, es decir, vamos a ver, ¿cómo puede no importarle las fronteras a una persona cuya profesión depende de la frontera? Exclusivamente. Sobre todo ese va a ser ese registrador de la propiedad. Porque más allá de ciertos ámbitos provinciales, claro. Pero es como decir, no soy partidario de las paredes. No, pero es verdad. ¿Sabes? O de las lindes en las Sin fincas. embargo, forma parte... esta es una de las razones fundamentales por la que se ha pasado al titular anterior, con el paso de las derechas nacionalistas a las derechas populistas, en el sentido más prístino del término populismo, porque al final quien queda ahí desheredado es el que no puede deslocalizarse, que es una cosa que nos decía Marion Maréchal Le Pen en la entrevista. Vamos a ver, claro, el rico se puede deslocalizar perfectamente. Y lo hace constantemente. Es más, es una nueva tribu que no tiene asiento. Exactamente. Eso se ha visto en Portugal. Ahora con que un gobierno de centro-izquierda aprobó unas medidas para atraer residentes con una cierta cantidad de dinero, pues uno de los que llegó nuevos ahí fue Madonna, nueva ciudadana portuguesa. ¿Qué tiene que ver Madonna con Portugal? Y estará ahí pues unos meses hasta que se cambie el régimen fiscal y le convenga irse a otro sitio. Ese también es un tema interesantísimo, y es cómo la élite mundial es que realmente no es que sea antitribalista, es que ella es su propia tribu. Es que ella tiene es su propia tribu. Sí. Solo que no tiene. Entonces no. Al margen de la nación a la que pertenecen. Exacto, la nación a la que gobiernan no se sienten más cercanos al otro millonario húngaro, a otro financiero checo, que a su portero. Eso se decía siempre, no sé si con justicia en todos los casos, pero se decía de los diplomáticos, que se movían en unos círculos muy cerrados de representación a un alto nivel, y que el diplomático norteamericano con quien tenía que ver era con el diplomático chino, sueco o tal, ¿no? Y al final es verdad eso de que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, porque su única patria, por decirlo así, son sus intereses, están por encima. Lo vemos también en el nivel, yo no digo que en todos los casos, pero con mucha frecuencia en el nivel de los altos ejecutivos, que hoy son ejecutivos de la British Airways, mañana lo son de Iberia y pasado de una empresa mexicana de azufre, qué sé yo, lo del azufre también lo digo por esto, y tal. Entonces, les trae sin cuidado, se trata de una función puramente profesional. Probablemente un hijo lo han tenido en Brasil, otro hijo ha nacido en la India, y el otro hijo, que es el de su cuarta mujer, ha nacido en Noruega. Entonces, lógicamente hay un desarraigo no solamente en el proceder profesional, sino que eso impregna toda su persona, y con él probablemente la de su familia. Y luego además eso les obnubila, les ciega bastante cuando nos miran a nosotros la chusma, pero vamos a ver, es que los sirios, un sirio y un tal, son iguales que nosotros. ¿Por qué? Porque el sirio con el que trata, el francés con el que trata, el noruego con el que trata, efectivamente es igual que él. Porque tienen los intereses, porque hablan inglés, todos. Han estudiado en la Universidad de Suiza. Exactamente. Es un poco el caso aquí de esa tan alabada diputada pepera que es Cayetana. Cayetana presumía en un artículo que recuerdo al que le hice una réplica, presumía de eso de que ya pues pasé mi infancia en Buenos Aires, luego otra parte en París, luego me fui a Oxford, luego en España. Entonces, ¿de dónde soy yo? Mira, es que eso lo puede hacer muy poca gente, Cayetana, ¿sabes? Eso que a ti te parece que debería ser lo normal, y que se ha pretendido que con el Erasmus lo sea un poquito, es absurdo. O sea, la inmensa mayoría de la humanidad se tiene que quedar. Porque las civilizaciones las hacen los que se quedan. Esas cosas tan bonitas que la tribu internacional ve desde su ventana del hotel, o ese acueducto de Segovia, y esos pueblecitos maravillosos, esos lo hicieron gente que se quedaron.
que estaban allí, y sus padres estaban allí, sus abuelos estaban allí. Nantes, la catedral que ha ardido, pues leyendo, pues tal, es decir, es una catedral que tardó en hacerse 18 generaciones. 18 generaciones, padre, hijo, 18. Eso es gente que se queda. Sí, que los bretones tardan en ponerse de acuerdo en las cosas, sí. Efectivamente. Pero bueno, los bretones son muy suyos. Pero es que además llega, eso que ha tardado 18 generaciones de tíos de Nantes, que sus abuelos sean de Nantes y tal, lo destruye. Eso es la sangre de un pueblo. Exacto. Y lo destruye un tipo que viene de otro continente, que no tiene ni idea de lo que es Francia, y lo quema porque está enfadado porque se le ha acabado el visado. No es que esté enfadado porque alguien le ha hecho una injusticia visal, simplemente porque se le había acabado el visado. Y quema una obra de 18 generaciones. Es como para decir, no sé, aquí está pasando algo. ¿Por qué estamos consintiendo eso? Eso es esta vamos a ver, constatación de que la libertad ya no tiene una referencia material, real, concreta, a la que te puedas ceñir, sino que ahora se ha convertido en algo, por así decir, transmigrante, que nadie sabe dónde está, es lo que ha llevado a los países, fundamentalmente de la Europa del Este, a poner pies en pared. ¿Por qué? Pues porque esta gente lo pasó muy mal durante decenios, con un régimen militar feroz que fue el régimen comunista, militar, político-militar, una bota, en fin, diga usted en Hungría que aquello no era un régimen militar y todo el mundo le contara lo de los tanques. Bueno, para ellos Europa, ¿qué era? Exactamente lo contrario, o sea, una especie de horizonte mítico, ¿verdad?, en el que al fin ibas a ser libre, pero claro, ibas a ser libre siendo el que eras, no obligándote a ser otra cosa, porque si te obligan a ser otra cosa, esa libertad exactamente ¿en qué consiste? Bueno, esto es lo que ha llevado a países como Polonia, Hungría, Eslovenia, lo hemos visto antes, etcétera, a adoptar posiciones muy singulares. Cuando digo singulares no quiero decir raras, quiero decir identitarias de sí mismos. Es decir, yo quiero que mi nación y que mi gente sea libre. Y para eso lo fundamental, como escuchábamos antes al primer ministro de Eslovenia, es que yo siga teniendo gente. Porque si no, Angela Merkel tal vez pueda pensar que 80 millones de nigerianos puestos en Alemania hacen Alemania. Pero yo veo claramente que no, van a hacer Nigeria. Y yo quiero que Hungría... Eso lo llaman la teoría del suelo mágico. Exactamente. Y yo quiero que Hungría, dirá por ejemplo Orbán, siga siendo Hungría. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tener magiaritos. No hay otra. El otro día Paz contaba en La inmensa minoría, vamos a ver ahora mismo la pieza, la política de natalidad de Orbán dentro de su batería de medidas, que al final es simplemente la voluntad de un pueblo que quiere seguir existiendo y a nosotros nos parece fetén. Vamos a verlo. Durante la época entre las dos guerras mundiales, algunos países europeos pusieron en marcha ambiciosos programas de ayuda a las familias con el objetivo de promover la natalidad. De acuerdo a los criterios entonces imperantes, la grandeza y el prestigio de una nación guardaba relación con la cantidad de población. El crecimiento de esta era la salvaguarda del futuro para el país. Los planes tuvieron un gran éxito en algunos países, pero tras la Segunda Guerra Mundial, este tipo de política pasó a verse con desconfianza. Para la cinta, como decía el clásico, si usted es muy joven no se acordará, José María García decía eso, porque es que hay un problema en el de este. Ahora lo recuperamos para volver a ponerlo. Vamos a ver, o sea, no existe nación sin gente, sin ciudadanos, sin pueblo. Sí. No existe democracia sin gente, existe otra cosa diferente. Y nosotros europeos hemos llegado, occidentales, a una situación en la que pretendemos sobrevivir. Hoy ha salido antes de ayer, no me acuerdo, los datos de Italia, por ejemplo. Ya es el país, incluso peor que España, los datos de demografía de Italia. Luego escucharemos a Giorgia Meloni. Esto debería ser obvio. Es decir, es una condición antropológica esencial que tú tengas una generación que te suceda. Incluso biológica. A eso me refiero. Pero además, pero es pecado decirlo, es una cosa asombrosa. Porque obedece un designio. Es decir, el hecho de que no existan políticas natalistas, el hecho de que se vea mal, el hecho de que para cualquier persona normal sea evidente que el problema más grave de todos los que hay en España, y mira que tenemos problemas graves, pues el más grave es el de la demografía, y que absolutamente ningún gobierno se ponga a ello en lo más mínimo. Que no sea un debate nacional. Un designio. Que no sea un debate nacional.
debatiendo, Aunque no lo llegan las solucionen. elecciones y se ponen a debatir 4 tíos o 5 ahora y tal, y ninguno habla del problema esencial que es la demografía. Yo quiero recordar que Albert Rivera en su momento le dedicó 10 segundos, dijo algo así como, bueno, algún día tendremos que hablar de... Pero hoy no es ese día. Y Pablo Iglesias asentía bovinamente y decía, sí, sí, o algo así. Es decir, que del tema principal y fundamental no se ocupe absolutamente nadie, tiene un significado, y tiene el significado de que es algo que se está buscando, es proceso, de que se quiere que los españoles, las españolas, no se moleste nadie, que se quiere que no tengan hijos, porque se pretende llevar a cabo una sustitución de población. Es una evidencia, favoreciendo la inmigración, como se ha hecho, bueno, de forma evidente el proceder político, pero es que incluso está firmado en noviembre del 18 el Pacto de Marrakech, que consiste exactamente en eso. Por tanto, claro que hay un designio de sustitución de poblaciones, y el Partido Socialista francés lo ha dicho de forma abierta, ha dicho que hay que cambiar el pueblo francés, la composición del pueblo francés, que quieren otro pueblo Aquí lo ha francés. dicho el ministro Escrivá y el presidente de Médicos del Mundo del otro día. Bueno, también yo me acuerdo que creo que fue Jesús Caldera, no sé si os acordáis, que fue ministro de de Tipex, decía de meter en España como no sé, me acuerdo si 2 millones de inmigrantes para pagarnos las pensiones. O sea, una cosa absurda, que además parte de que la gente que va a venir pues de África, de Sudamérica o de India van a comportarse como nosotros, van a ser muy obedientes, van a tener trabajos. O sea, cuando no hay trabajos para los nacionales, va a haber empleo para estos extranjeros. Y además, pues salarios por encima de 2.000 y pico euros para cotizar bastante. Es la teoría, también. Perdona, Carlos, yo solo quiero añadir que estos datos de demografía, de envejecimiento de la población en Portugal, en España, en Italia, en Francia, en Grecia también, pero no me estropees el argumento, a lo que voy es a que muestran también una cosa que a mí me duele mucho, y es el fracaso de la Iglesia Católica como creadora de una visión general, una cosmogonía que empape a toda la sociedad. Por eso excluí a Grecia, porque son ortodoxos. Es decir, la Iglesia Católica ha dejado de ser, desde hace unos 30 o 40 años, el modelo social que establecía las conductas básicas de la población en los países antes católicos. Es verdad. La conciencia, sí, pero la verdad es que la crisis de la Iglesia da para otros programas. Sí, mira, pues a la vuelta del verano vamos a dedicar una crisis de la Iglesia, porque además nos va a coincidir con la Ley de Libertad de Conciencia, que creo que así la van a llamar, del gobierno Sánchez, que ya está negociando ahí, ha negociado. Porque ahora no hay libertad de conciencia, ahora claro. Todo lo que ves en televisión española es de rezuma integrismo, que sí, ¿verdad? Una cosa reconciliar. Bueno, en cuanto esté, compañeros, por favor, lo de Orbán, me avisáis que íbamos con ello. Que no se me pase, porque veo que nos vamos del tema francés y todavía no les había hablado de este libro. Es que Homo Legends ha sacado las memorias de Jean-Marie Le Pen, que son muchísimos años de vida pública, empezó siendo un chavalín. Bueno, fíjate, empezó antes de irse de soldado de oficial a Argelia, en fin. Bueno, Hijo de la Nación es el primer volumen de estas memorias de Jean-Marie Le Pen que ha editado Homo Legends y que están francamente bien. Incluso si usted en la historia política francesa se le da una higa, incluso si es así, solo por la peripecia del personaje vale la pena. Vamos a aprender un montón de cosas. Yo, que me lo estoy leyendo y creía que me sabía la época, aprendo cosas sobre los personajes del momento realmente interesantísimos. Hay un capítulo... En Homo Legends. Hay un capítulo dedicado a la resistencia que se titula así, no sé si has llegado a leerlo, Javier, sí. A mí me parece soberbio. Lo que además explica muy bien tanto el enfrentamiento entre golistas y vichistas, petanistas, y explica que no es todo eso de Gol bueno, querido por el pueblo, y Petén malo, impuesto por los alemanes, sino que va más allá y acaba diciendo que lo malo de la resistencia es que se crea el resistencialismo, sí. El mito de que la subversión y la resistencia al poder establecido es de por sí buena y es de por sí un ejemplo a seguir. Y añade él que en ese resistencialismo que él dice está en la base de la descolonización y también del terrorismo que sufre Europa en los años 60 y 70. Sí, señor. Me parece muy interesante. Un análisis que la verdad no se encuentra hoy en ningún sitio. Bueno, cubierto, recuerda usted, Le Pen, Hijo de la Nación, en Homo Legends. Estoy convencido de que este trocito alguien lo va a captar y viralizarlo luego por ahí, nos van a poder ver. Ya estamos de vuelta. Y yo feliz, efectivamente, al contrario, que nos estimula la cosa. Los países llamados de Visegrado, es decir, la Europa del Este, creo que son una lección de libertad y de democracia reales, y en Polonia lo hemos visto. Tenemos el caso de Polonia, el caso de Hungría, el caso de Eslovenia, etcétera. Y una cosa que yo quiero comentar aquí, porque me gustaría hacer referencia
una y otra vez, aunque sea yendo y viniendo, al famoso acuerdo europeo, porque es que es muy revelador. ¿Usted sabía que por un cierto artículo llamado artículo 7, la Unión Europea, o mejor dicho, la Comisión Europea, podía quitarle a los países ayudas que ya había concedido en nombre de tales o cuales vulneraciones de los derechos humanos, vulneraciones que en el entorno político europeo real al final siempre eran, por ejemplo, es que he cambiado la forma de elegir a los jueces, como en Polonia, es que tal requisito para sacar una televisión la voy a sacar, podía quitar el dinero, es increíble. ¿Y contra quién se ha dirigido eso? ¿Contra España? ¿Por el duopolio televisivo? No. ¿Contra España por lo de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado? No. Contra Polonia, contra Hungría, etc. Bueno, pues en el acuerdo último que se ha firmado, entre otras cosas, se rebaja la potencia de ese artículo 7, porque me imagino que alguien ha puesto pies en pared, como es lógico. Bueno, lo de Orbán, que ya lo tenemos, vamos a verlo. Durante la época entre las dos guerras mundiales, algunos países europeos pusieron en marcha ambiciosos programas de ayuda a las familias con el objetivo de promover la natalidad. De acuerdo a los criterios entonces imperantes, la grandeza y el prestigio de una nación guardaba relación con la cantidad de población, y el crecimiento de esta era la salvaguarda del futuro para el país. Los planes tuvieron un gran éxito en algunos países, pero tras la Segunda Guerra Mundial, este tipo de política pasó a verse con desconfianza, y tras la revolución de los 60 y los 70, la natalidad cayó en picado. La irrupción de los anticonceptivos tuvo un efecto muy adverso, no solo por su acción directa contra la fecundidad, sino porque instaló costumbres dañinas para la natalidad. Disparó las relaciones sexuales esporádicas, de modo que en adelante los jóvenes se han educado en el sexo por diversión y sin ataduras. La consecuencia es que cada generación es más reacia a contraer compromisos firmes y aún menos de por vida. La función clásica del matrimonio como cauce de la natural pulsión sexual del ser humano se ha vuelto superflua. Siendo la sexualidad plenamente vivida antes del matrimonio, muchos jóvenes ya no encuentran razón para asumir unas responsabilidades que nadie les exige. Los anticonceptivos se constituyen así como un riesgo añadido para la familia. De modo que la adopción de políticas natalistas en el siglo XXI se ha vuelto enormemente complicada. Algunos países no saben cómo abordarlas y otros, sencillamente, no consideran que la baja natalidad sea un problema si se está dispuesto a permitir la llegada de población de sustitución al propio país. Pero cuando el objetivo es el de preservar la identidad como pueblo y como nación, entonces sí se convierte en una cuestión crucial que hay que resolver. Y eso es lo que ha determinado el gobierno húngaro. Desde hace un año, el ejecutivo de Viktor Orbán ha puesto en marcha un plan que se ha revelado sumamente eficaz para incrementar la natalidad. Esta, ya de por sí en cifras bajas, se encontraba agudizada por la emigración que cientos de miles de húngaros han protagonizado en la última década hacia Europa occidental. El país, con algo menos de 10 millones de habitantes, necesitaba una potente inyección demográfica y el gobierno se ha puesto a ello. La primera medida adoptada ha sido la de apoyar a las parejas que tienen hijos para que éstas no se encuentren en desventaja financiera frente a las que no los tienen, invirtiendo un 4% del PIB en medidas de apoyo a la familia, casi el doble de la media de ayudas en la OCDE. Desde el 1 de febrero, el gobierno de Budapest también financia los tratamientos de fertilidad, y desde el 1 de julio del próximo año, las madres cobrarán el total bruto de su salario durante los 6 primeros meses de baja maternal. La mujer puede permanecer en casa hasta que el niño cumpla 3 años y durante los 2 primeros años el salario que percibe apenas se altera. Las empresas que contraten madres tienen deducciones fiscales. Pero la medida más importante es la de conceder un préstamo sin intereses de 29.000 euros a las parejas casadas que éstas no devuelven si tienen 3 o más hijos. Además, las mujeres que tengan 4 hijos quedan exentas del pago de impuestos sobre la renta para toda la vida. Y se está desarrollando un ambicioso plan de guarderías, se están promoviendo facilidades para el acceso a la vivienda y ayudas para la adquisición de coches de 7 plazas. El programa de Viktor Orbán, denominado Plan de Acción para la Protección de las Familias, lleva un año en marcha y los resultados son elocuentes. Por lo pronto, los divorcios casi han desaparecido, mientras que el número de matrimonios ha aumentado un 28% con respecto al año 2019. El número de abortos se ha reducido en un tercio y los nacimientos han aumentado en casi un 5%. El gobierno húngaro insiste en que la parte de los presupuestos dedicada a la familia no hay que contabilizarla en el apartado de gastos, sino en el de inversiones.
Porque son inversiones, no son gastos. Son inversiones siempre y cuando uno tenga en la cabeza la idea de que su obligación como gobernante es que el país siga existiendo 20 años después. Si lo que tiene en la cabeza es otra cosa, como ocurre en un sitio que usted tiene muy cerca, pues entonces, claro. Claro, ese es el problema. Y también se podría decir que es una especie de derivación dañina y no querida de la democracia de los 4 años. Es decir, cuando tú tienes 4 años por delante y sabes que incluso antes de que acabe vas a tener que poner a hacer cosas muy populistas para que te vuelvan a elegir, pues no vas a pensar en los próximos 20 años, no vas a pedir a nadie un sacrificio hoy, porque sabes que cuando lleguen los beneficios de ese sacrificio le va a tocar a otro y le va a beneficiar a otro que se lo va a adjudicar claramente. Aquí en España hemos visto cómo los presidentes se adjudican incluso las victorias deportivas, o sea, es decir, es una cosa absolutamente clara. Y ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo ahora, es la altísima preferencia temporal. La preferencia temporal es que todo el mundo prefiere lo de ahora que en el futuro, pero no con igual intensidad. Y entonces, bueno, pues es decir, cuando un tío sabe pensar a 20, 30 años, tal, es capaz de construir una civilización. Y esa civilización nunca se construye si el tipo solo sabe pensar para lo que va a hacer mañana o dentro de un año. Pero para eso hace falta que el molde mental individualista y materialista al que se refería antes Paz no sea el determinante, sino que tengas otro molde mental. Claro, pero... Y eso choca con todos nuestros políticos. Sí, por eso uno, todas estas medidas maravillosas que son al final económicas, o sea, los hijos siempre te van a salir más caros, por mucho que... Siempre te va a salir más caro que no tenerlo. Y sobre todo, no solo caros, sino que te quitan energía... Sacrificado. Hay un dato preocupante. Hay un dato, a ese respecto hay un dato muy preocupante. Y es que las clases altas, que se lo pueden permitir, que tienen dinero de sobra y para las cuales no es muy oneroso tener hijos, no tienen más hijos. Que las clases... Es verdad. Sí, no es verdad. Las tienen muy altas, o sea, Bill Gates Carlos, tiene 3. No, pero no cojas a un personaje. No, las clases altas no tienen más hijos en el mundo occidental que las clases bajas. No los tienen. Y eso lo que significa es que los incentivos de tipo material pueden funcionar, pero muy a corto plazo. Lo que hay instalado es una mentalidad hedonista en la sociedad occidental por la cual tú lo que quieres es viajar con tu pareja y si puede ser, en fin, tener 7 parejas mejor, viajar con tu pareja toda tu vida, salir a cenar entre semana, ir al cine los sábados, moverte a no sé dónde, es eso, es decir, al final estos incentivos hay que darlos, entre otras cosas, porque es una cuestión, primero porque tiene un cierto efecto, como digo, a corto plazo, sí, y segundo porque es una cuestión no pueden, de justicia, claro. Sí, es una cuestión de justicia, pero... El efecto que vaya a tener esto a medio plazo, y no digo ya a largo, vamos a verlo. En Europa, desgraciadamente, se ha instalado una mentalidad absolutamente hedonista y materialista que yo creo que es, vamos, que estoy convencido de que es la cuestión básica de este sitio. Os acordaréis que en el 1-2-3, cuando la pareja ganaba el premio, ganaba un dinero, pues muchas les preguntaban qué iban a hacer con ese dinero y casi todos decían que era para comprar un piso, para vivir juntos, porque eran novios, o casarse, claro, e irse a este piso a formar una familia. En cambio ahora, en uno de estos programas de los que sea, que ganan un dinero, le suelen preguntar al ganador o ganadora, que no tiene pareja, en qué va a gastar el dinero, y te contesta lo que tú dices, Fernando: viajar. Sí. Viajar. Es una obsesión por moverse, por desplazarse, por no estarse quieto, por no permanecer y crear algo nuevo, pero que es general en nuestra sociedad y que darle la vuelta a eso pues costará el nuevo una nómada, generación el más. nuevo nómada que dice Jaime. Bueno, es un poco la mentalidad es que para contemporánea. vivir en esa sociedad, ese nuevo nómada necesita empresas como Ryanair. A mí me asombra siempre los vídeos que salen en todas las Semanas Santas, todas las Navidades, todos los veranos, de lo mal que ha sido tratada la gente en esta aerolínea. Y sin embargo, tú miras los datos de AENA y es la aerolínea que más crece en clientes, tanto de entrada como de salida. Luego, ¿por qué va la gente a una empresa que le maltrata? Pues porque es barata. Ahí podemos hablar también de la precariedad y de los sueldos que tenemos hoy día, y porque la gente está obsesionada por viajar, por salir de su casa. Sí, y además viajas porque otro sitio te parece maravilloso y no lo conoces y tal. Pero ese sitio es maravilloso precisamente porque la gente de ahí se ha quedado. Porque no estás tú. Porque no está lleno de turistas. Claro, exacto, porque se ha creado gracias a gente que se quedó allí. Es decir, tú vas a Italia y no puedes dejar de tener la boca abierta, pero son cosas que han hecho gente que ha estado allí, se ha quedado allí y ha tenido un amor tan brutal por su tierra que a veces era por Pisa o por Asís, por una cosa muy pequeñita. De Italia, mira, llegas a casa de Italia, vamos a hablar de Italia.
Antes te quiero hacer una pregunta, a ti específicamente, Carlos Esteban, tú que conoces más la situación, más de cerca la situación norteamericana y en particular Trump. Trump ha representado en esta órbita de nuevas derechas de la que estamos hablando, desde un revulsivo mundial. Sobre todo por el asunto, digamos, de reentroncar con un cierto populismo norteamericano que venía desde finales del 19, principios del 20, ¿verdad? Y que lo ha vuelto a sacar a la luz, ¿no? Bueno, en materia de políticas familiares, por ejemplo, Trump ha hecho algo, yo lo ignoro por completo. Sí, lo fundamental de Trump, y por lo que en Estados Unidos, que es que tiene una cultura de self-made man, de independencia individual y tal, la gran política familiar ha sido precisamente el evitar las deslocalizaciones, porque lo que estaba empobreciendo al nativo americano del flyover country era que se había hecho, digamos, había tenido una vida muy cómoda y muy agradable porque en su pequeña ciudad había una empresa, había una fábrica, tal, no sé qué. Todas esas fábricas se han ido. Encima, cuando se va a contratar en la cafetería o en tal, pues resulta que tiene que competir con los hispanos o con tal, que por 2 pesetas te lo hacen. Con lo cual, ese tipo, que es el que representaba a la familia típica americana, que le veías unas casas enormes y tal, pues ese tipo era un fontanero o trabajaba en la planta de la General Motors y tal. Eso es lo que, esa es, digamos, la política familiar que ha hecho Trump. Fundamentalmente es, voy a intentar que las empresas no se puedan ir, porque lo van a pasar muy mal, porque voy a poner tarifas, y voy a intentar que no lleguen más gente que ilegales que por 2 pesetas trabajan, y de esa manera que la gente pueda volver a tener familia. La segunda vez que ha dicho 2 pesetas temí que dijeran maravedíes. ¿Verdad? Sí, yo estaba pensando eso, cuando dice Carlos Esteban pesetas, delata su edad. En fin, que, claro. ¿Alguien sabe todavía qué es una peseta? No vale un duro y tal, se sigue diciendo ya. Eso se mantiene, sí. Sí, señor. Y 2 reales de Bellón. Bueno, hemos hablado un poco de todo y nos queda muchísimo por hablar. El tema italiano. Estamos viendo, vamos a ver un poco por encima, los conceptos fundamentales, que no las situaciones particulares, los conceptos fundamentales que han hecho moverse a las derechas europeas, a eso que antes fueron derechas europeas, a la transformación en derechas nuevas, que son las que estamos viendo. Italia es lo que es. O sea, Italia, le resumo la situación muy rápidamente, vamos a ver. Era así una vez una derecha, digamos, institucional, la democracia cristiana de la posguerra. Bien. Y al mismo tiempo una derecha extramuros que recogía la herencia del fascismo, pero no solo, que era el movimiento social italiano. El MSI, Giorgio Almirante, no sé qué. Bien, bueno. Coincidiendo con el derrumbe absoluto de la democracia cristiana, del Partido Socialista y de todo el mundo, con el escándalo de corrupción gigantesco que hubo en Italia, el caso de Tangentopoli y demás, las derechas se modifican rápidamente. Y el MSI, el movimiento social italiano, que eran postfascista o neofascista, se convierte en una cosa que era Alianza Nacional, de Gianfranco Fini. Bueno, este Gianfranco Fini era un tipo muy listo, muy elocuente, que entra en contacto con Berlusconi, que se convierte en el nuevo líder de la nueva derecha italiana y absorbe a Gianfranco Fini y a la Alianza Nacional y a un montón de grupúsculos diversos de la derecha italiana, porque Italia es Italia, es decir, al final siguen siendo ciudades-estado. Bueno, aquello estalla a su vez, cuando Berlusconi estalla. Fini desaparece de escena y dentro de los innumerables grupúsculos hay uno pequeñito que se llama Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia es el primer verso del himno italiano. Bien, aquí aparece gente muy diferente. Y uno de ellos, una muchachita, en la época, deja de susurrar el himno italiano, Carlos Esteban, que se te oye, que se llamaba Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que era en tiempos la jefa de las juventudes de todo este mundo que venía de la Alianza Nacional, de la derecha soberanista, nacionalista, etc. ¿Quién crece mientras tanto? Salvini. Salvini quiere de un partido separatista lombardo, que era la Liga Norte. Pero también esto cambia y la Liga Norte se va convirtiendo simplemente en Liga porque se va extendiendo hacia el sur. Y Salvini entra en una línea política, bueno, pues con todas las contradicciones que él mismo tiene y que ha heredado. Y en paralelo va creciendo Fratelli d'Italia, que representa una versión, digamos, menos rupturista que Salvini. Ahora mismo,
según las encuestas, Salvini más Fratelli d'Italia, que por otra parte se llevan a partir de un piñón, gobernarían. Están cerca del 40% de votos. 20 y muchos por ciento para Salvini, más del 15% para Fratelli d'Italia. De tal forma, y todo esto construido sobre la base de una derecha soberanista, nacionalista, populista, que deliberadamente quiso romper con lo que representaba la derecha cosmopolita, liberal, etcétera, del desorden establecido. ¿Quién es Giorgia Meloni? A lo mejor usted la ha escuchado alguna vez, ¿no? Ah, pues no se lo puede usted perder. Vamos a escucharla. Ci hanno detto di tutto per questo congresso. Hanno detto che siamo retrogradi, che siamo sfigati, che siamo impresentabili, che siamo oscurantisti, che è uno scandalo, che c'è qualcuno che voglia difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio, che voglia incentivare la natalità, che voglia dare il giusto valore alla vita umana, che voglia sostenere la libertà educativa, che voglia dire no all'ideologia gender. Rispedisco a una al mittente queste accuse. Io penso che il retrogrado sia chi tenta di riportare la censura in Italia facendo in modo che un appuntamento come questo non possa celebrarsi. Io penso che oscurantista sia uno Stato che dopo aver patrocinato in questi anni qualunque cosa, comprese le mostre che ritraevano un crocifisso immerso in un bicchiere di pipì, oggi si vergognano a dare il patrocinio a una iniziativa come questa. Io dico che sfigato è chi non ha nulla da fare che venire qui a insultarci mentre cerchiamo di parlare di cosa si possa fare per la famiglia italiana, ma soprattutto dico che impresentabili non siamo noi. Impresentabili sono quelli che sostengono pratiche come l'utero in affitto, l'aborto al 9° mese e il tentativo di bloccare lo sviluppo dei ragazzi con dei medicinali a 11 anni. Quello è impresentabile. Hanno detto di tutto su questo congresso. Hanno detto di tutto su questo congresso. Che noi vogliamo limitare la libertà delle donne, che noi le vogliamo a casa a stirare. Ma me ci vedete a casa a stirare? Dico, figuriamoci se io, unico segretario di un partito politico donna in Italia, se io che mi sono candidata incinta al sindaco di Roma, sono stata anche molto redarguita per questo, figuriamoci se penso che le donne debbano essere relegate non si sa bene dove. È l'esatto contrario. Noi vogliamo garantire diritti che oggi non ci sono. Il diritto per una donna a essere madre senza per questo dover rinunciare ad avere un posto di lavoro. Il diritto di una donna a essere madre e scegliere di non lavorare e non dover per questo morire di fame. Il diritto di una donna che si trova a dover abortire perché non ha alternative, di avere quell'alternativa. Abbiamo chiesto una moratoria in sede ONU per dichiarare l'utero in affitto reato universale, perché quella sì è una mortificazione ed è una violenza sulle donne. Vogliamo portare in Europa questo tema, perché è scandaloso che l'Europa non abbia tra le sue linee prioritarie di finanziamento il tema della natalità. La denatalità è la più grande questione europea aperta. Se non affrontiamo questo, tutto il resto di quello che facciamo non serve a niente. E allora perché se l'Unione Europea ha un programma Erasmus per la mobilità, se ha un programma Horizon per la ricerca scientifica, non possa avere un programma famiglie per favorire la natalità, per investire risorse sulla natalità? Sono tutte le proposte che facciamo. Vi sembrano così folli? Vi sembrano così oscurantiste? Vi sembra che vogliamo togliere diritti? Bueno, aquí está fantástico. Esto fue en un acto muy semejante a lo que significó la Manif pour tous que citaba Marion Maréchal Le Pen durante nuestra entrevista y que fue tan importante para despertar conciencias en Europa. Movimientos importantísimos de los cuales, por cierto, la Iglesia Católica, y aquí volvemos a lo que hablabais antes, se ha mantenido
vergonzosamente al margen. Ellos están en otras cosas. No, parece... Al margen no, sino que en algunos casos ha contribuido a desactivarlos. Claro, es que como que si le dieran vergüenza. Concretamente en este movimiento la Iglesia creo que puso a alguien, fue una cosa muy terrible, pero intentando que todo fuera sottovoce, lo que se metió como para bajar un poquito el nivel. Una cosa, no sé qué está pasando, y eso ya digo que daría para... Carlos Esteban dice que no sabe lo que está pasando para que usted piense que sí que sabe lo que está pasando, y efectivamente sí que sabe lo que está pasando. Sí, pero eso ya para otro programa. Solo le faltó decir a algún cardenal eso de que se encargue Clemencha. Ya. La efectivamente parece desaparecida en combate. Su historia está ahora en el cambio climático y en las inmigraciones y acabar con las fronteras y que aquí entre todo el mundo y tal. Esos son los dos temas fundamentales, digamos, políticos de vida pública del Vaticano, prefiero decirlo así que de la Iglesia Católica. Y casi teológicos, Carlos. Y casi teológicos. Sí, efectivamente. El tema ecologista y la inmigración masiva, que son, curiosamente, dos temas que la Iglesia en estos 2000 años, incluidos los últimos años, los años de los papas anteriores, pues no se puede decir que hayan dado una importancia desmedida a ninguno de estos dos temas. Sí, que están bien, que tienen algo que decir sobre ambos, pero sinceramente no han constituido estos pilares que de repente parece como que el Evangelio de Cristo tratara fundamentalmente del cambio climático y de las migraciones. Bueno, sí, claro. Esto que dices, Carlos, nos lleva a lo de antes, a la superclase o a la cosmoélite que gobierna el mundo. O sea, esta cosmoélite o esta superclase también se da dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. No estoy pensando solo en cardenales, en la curia, sino también pues, en muchas ONGs asociadas y profesionales que viven de esto. Yo sé que queréis entrar ya en ese debate que tenemos en otro programa posterior. Ahora quedan 3 minutos de programa, yo también lo siento. Y en los 3 minutos de programa os pido 1 minuto para cada uno, Fernando Paz, para contestar a esa pregunta. Y mientras tanto, ¿qué pasa en España? Bueno, yo siempre he sostenido que si la guerra la hubiera ganado quien la perdió, probablemente a estas alturas estaríamos en la perestroika. Es decir, que sí, que somos la reserva espiritual de Occidente, la reserva espiritual de lo que sea, o sea, de lo que sea. Y entonces, probablemente estamos a la cola y seremos los últimos, si es que se produce un cambio civilizatorio, como todos deseamos, seamos los últimos en adoptarlo, porque estamos recibiendo todo esto, digamos, con un entusiasmo verdaderamente digno de mejor causa. Fernando Paz, muchísimas gracias por estar aquí este domingo. Te vemos en la inmensa minoría. Don Pedro Fernández Barbadillo, 1 minuto. Pues sí, la reserva espiritual del Imperio Progre, es lo que parece que somos, y la provincia más sometida. Yo soy bastante pesimista y, de todas maneras, hombre, al resto de Europa le ha despertado la inmigración y al pueblo español parece que le está despertando la cuestión nacional. Seguimos siendo diferentes, a ver si en esto no somos tan diferentes y nos ponemos al paso pues, con los italianos, los franceses y los polacos. Pedro, mil gracias. Don Carlos Esteban, último minuto. Sí, yo abundo en lo que han dicho los contertulios, en el sentido de que España tiene toda la pinta de estar siendo un laboratorio de hasta dónde pueden llegar los disparates del nuevo orden mundial. Carlos Esteban, mil gracias. Yo, sin embargo, soy enormemente optimista. ¿Por qué? Pues porque esté usted ahí. Y porque nos está viendo. Y porque aquí estamos pudiendo hacer este programa. Y porque cada vez hay más gente al otro lado, cada vez hay más gente en el club de amigos, cada vez más gente que está entrando por Instagram para vernos, cada vez más gente que ha tomado conciencia de que hay que dar la batalla. Cuando está todo perdido es cuando nadie quiere dar la batalla. Eso desde luego va de suyo. Pero mientras haya gente dispuesta a pelear, será posible caminar hacia lo que está siendo ya en toda Europa, en todo Occidente, un clamor en unos u otros idiomas, entonado en diferentes tonalidades según el país, según la tradición cultural, según todos esos elementos que nos hacen diversos, pero en todas partes reivindicando los principios fundamentales de una civilización que ahora está, como decía al principio de esta tertulia el primer ministro de Eslovenia, en trance de perecer por falta de defensores. Como Santa Sofía, en fin. Por cierto, los griegos han pedido que intervenga
La Unión Europea. Sí, señor. No saben dónde se meten los griegos con lo de Santa Sofía. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Dentro de pocas horas, en nuestra página eltorotv.com, la entrevista con Marion Maréchal Le Pen y esta tertulia también, completos para que usted pueda vernos de nuevo, sobre todo a ella, que se lo merece muchísimo más. Muchas gracias, buenas noches. Me queda